Desde la academia online, que seguramente es lo que más se ve en redes sociales, la faceta, digamos, más importante dentro de mi actividad, que es el asesoramiento a grandes patrimonios. Apple vale ahora bastantes trillones de dólares. Sale Tim Cook, el CEO de Apple, y dice, mira, que todo esto de hacer telefonitos y tal está muy bien, pero ya el año que viene hasta aquí, lo dejamos y dejamos de vender telefonitos. ¿Cuánto valdría Apple? Tú y yo sabemos que no interesa que haya educación financiera, entonces aquí en España siempre la bolsa cuando sale en la tele es cuando la bolsa cae. ¿Cómo la gente va a querer invertir en bolsa si solo sale en la tele cuando cae, cuando se desploma, cuando hay una catástrofe? Buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Emprende 10. Seguimos en nuestra aventura en Andorra. Estamos exprimiendo estos días en Andorra para conocer gente interesantísima, para aprender de todos ellos y para intentar traer al canal pues un aporte de valor que creo que es muy importante. Y hoy con nosotros ha venido Cristian Barros. Buenos días. Encantado, Borja, de estar aquí contigo. Cristian Barros, que trabaja, es analista financiero y tiene varios emprendimientos, siempre en el sector, siempre un poco vinculado a la parte financiera. Cuéntanos, queremos saber quién es Cristian Barros y queremos saber qué estás haciendo. A ver, hago muchas cosas. Yo creo que como todo emprendedor o como toda persona que ha trabajado para un tercero y luego decide lanzarse al mundo para emprender y tal, y al final acabamos haciendo muchísimas cosas, más incluso de las que podemos gestionar nosotros mismos. Pero bueno, yo sé hacer pocas cosas en mi vida, Borja, y una de ellas, pues posiblemente, y quizá porque la entiendo o porque es algo que me ha gustado desde que era bastante bien jovencito, que normalmente no se tiene muy claro, que es el tema de las finanzas en general. Todo lo que empezó gustándome mucho la parte de mercados financieros, lo que son las bolsas, que todos conocemos. También porque cuando ya empezaba a tener una decisión de por dónde iba a tirar mi carrera, iba a ser, tenía claro que iba a ser más por la parte de empresariales y tal, en aquel momento, ¿no? Lo que sería ADE, a día de hoy, y en aquel momento fue justo la crisis financiera del 2008. Entonces, claro, teníamos en los medios de comunicación siempre todo esto y, claro, se hablaba mucho de acciones, de la caída de Lehman Brothers, tal. Entonces, eso pues me hizo empezar a empaparme de todo eso, me gustó y al final hizo que me dedicara a eso. ¿Me dedicara a qué? Pues a lo que me dedico hoy en día, que para resumirlo mucho, como bien has dicho, me resumo como analista financiero de forma independiente, y lejos de ahí, pues claro, yo tengo mi marca personal y a través de mi marca personal pues ya me dedico a la parte tengo mis negocios pues desde la academia online, que seguramente es lo que más se ve en redes sociales, y luego pues la faceta, digamos, más importante dentro de mi actividad, que es el asesoramiento a grandes patrimonios. Y luego hacemos más cosas, pero en principio las dos principales verticales es esto. Eso desde aquí de Andorra, pero tú estás aquí de toda la vida. ¿De dónde vienes? No, yo de hecho, yo soy de Barcelona y vivo aquí en Andorra desde hace principios de este año, aproximadamente. O sea, no llevas mucho tiempo. No. ¿Qué tal el aterrizaje aquí? Muy bien, muy bien. A ver, los que somos de Barcelona es como bastante más sencillo. Como se habla de la familia y amigos, nos podemos permitir tranquilamente, si queremos, bajar cada fin de semana, y aquí en Andorra es que te lo pone muy fácil todo. Yo también tenía familia aquí y tal, como sabes, entonces al final se hace como muy fácil. Ya había venido bastante y es una decisión que he tardado un poco en tomar, pero al final es de las mejores decisiones que he podido tomar, porque ya no solo es por lo evidente que puede venir aquí la gente a Andorra, que es lo que todo el mundo sabe, sino todo ese ambiente que tú lo estás viendo, todo ese ambiente emprendedor que se crea aquí, esa comunidad, por decirlo de alguna manera, de ayudarnos entre todos y de aprender muchísimo de muchísimas personas, y eso es el mayor valor que tenemos aquí en Andorra, yo creo, es una barbaridad. Tienes toda la razón, ¿eh? Aunque tu movimiento fuese muy natural, ¿no? Sí que es verdad que yo, que vengo de más lejos y no es tan natural y es la primera vez que vengo, sí que me estoy encontrando. Lo destacaba esta mañana no sé si, o ayer por la noche, hay un ambiente de colaboración muy interesante. O sea, es verdad, sí. Vale que puedes encontrarte con gente muy relevante o muy interesante, ¿no? A nivel empresarial, a nivel emprendimiento. Hay una densidad muy alta de emprendedores y tal, con lo cual tienes como el caldo de cultivo para ese tipo de cosas. Pero hay muchos sitios donde también hay mucho emprendedor, pero no hay ese espíritu colaborativo de oye, nos tomamos un café y hablamos. Ese espíritu yo lo he vivido en alguna fase, cuando estuve en Lanzadera, por ejemplo, lo viví. Era increíble. Era juntarte con gente y decir, oye, ¿nos podemos tomar un café?
y tío, tú sabes de esto, yo tengo este problema, ¿crees que me puedes ayudar? Y a veces ese café en otro escenario sería dificilísimo de conseguir o de encontrar ese hueco. Y Total. aquí es tan fácil como, oye, tienes 10 minutos, te cuento una cosa y si ves que puedes ayudarme, ya quedamos para hablar. Pero de repente tienes una capacidad de llegar a gente. Es que es espectacular. Y además también es un interés como genuino por la otra persona, ¿no? Tú notas que es interés genuino de decir, yo me acuerdo al principio de llegar aquí, claro, pues vas conociendo gente, vamos yendo a cenas y tal, a lo mejor empezábamos el día siendo 4 o 5 que vamos al gimnasio a entrenar y luego vamos a comer y tal, y acabábamos cenando como 20, 30 emprendedores y decías, ¡guau, qué barbaridad! Y luego tú estabas conociendo allí en esa misma cena a otros emprendedores que a nivel, pues, métricas en general, ¿no? Pues a lo mejor a nivel de facturación, beneficio y tal, pues están por encima tuyo, pero ellos notabas que incluso tenías la sensación de que te admiraban a ti también por algo, ¿sabes? Admiraban tu trabajo y dices, joder, soy yo el que o tú tienes la sensación, soy yo el que tiene que aprender de ti o ciertas cosas, pero no, ellos se centraban en lo que ellos concretamente pueden aprender de ti, ¿sabes? Y dices, porque a lo mejor yo no estoy en tu nivel en eso, pero sí que estoy en tu nivel en crecimiento en redes sociales o crecimiento de cómo crear una comunidad y tal. Entonces, en todo ese sentido, pues es como que todos, como bien decía, nos ayudamos en lo que entre todos nos podemos ayudar y es genuino el decir, vale, quiero aprender de ti, pero a lo mejor no tengo que aprenderlo todo, tengo que aprender algo, ese aprendizaje que tú me puedes dar a mí y que yo te puedo dar a ti y entre todos, pues siempre hay un interés detrás. Evidentemente en toda relación social hay un interés detrás, ¿no? Pero que aquí notas que es como más genuino por parte de las personas. Sí, y además yo sigo pensando que buscan, que obviamente siempre hay un dar y luego el recibir se producirá. No hay una cosa de te doy, a ver qué me das ya. Exacto. Yo te doy y un día ya me devolverás. Si no es tú, es otra persona. Sí, generar esa relación de vínculo y sí. Yo lo he notado, porque a mí al final venimos 2 días, yo te he conocido hoy, o sea que... Pero es verdad que joder, la gente enseguida se ha volcado en echarme una mano, en tal, y dices, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Así es normal que luego la gente no solo quiera venirse por un tema económico, sino luego estando aquí quiera... Eso hace que te quedes. Que quiera quedarse. Eso sí lo comentamos también. El dinero te puede mover en un punto, o sea, decir, pero no te aguanta aquí. Si estás aquí a disgusto, no aguantarías, aunque fuese solo por dinero, yo creo. Correcto. Vale, muy bien. Estás aquí, pero vamos a ver, lleguemos un poco al punto, ¿no? Porque tú, desde la parte más inicial, digo desde pequeño, ¿no? La finanza es algo que te ha apasionado siempre. Oye, estudié finanzas, siempre me quise dedicar a esto. ¿Cuándo decidiste emprender? Porque antes de emprender creo que estuviste trabajando, ¿no? Por cuenta ajena y tal. ¿Cómo fue esos inicios? Vale, aquí si me enrollo, me cortas y tal, es que me gusta bastante hablar, pero bueno, era un estudiante normal, de familia normal, tenía a mis padres que eran autónomos, por lo tanto ya siempre de pequeño he estado viendo un poco todo este trabajo por cuenta propia, lo he mamado, digamos, desde casa. Tengo también por parte de algunos tíos y tal que también tienen sus emprendimientos y sus cosas, entonces de siempre, como te decía, yo cuando era pequeño decía, ¿qué estudio de mayor? ¿Sabes? No sé, a mí me gusta, yo siempre pues tenía las aspiraciones que tenía cualquier niño pequeño, pues quería ser futbolista, quería ser bombero, pues lo típico que somos cuando somos pequeños, lo que nos llama la atención. Y claro, ya me decían, si no sabes qué estudiar, estudia empresariales, como decía en aquel momento, ¿no? Eso me decía mi tío, estudia empresariales y así, pues al menos, tal, podrás tener alguna salida, podrás montar algo por tu cuenta, tal, no sé qué. Bueno, y eso pues es como vas creciendo, vas creciendo con el mundo de la economía y tal. Hasta entonces no me llamaba mucho la atención. Luego ya sí que es verdad, pues como te comentaba antes, a partir del año 2008 yo estaba acabando, no sé si la ESO aproximadamente, y era cuando se empezaba a hablar mucho de todo esto, de la crisis, de la caída de Lehman Brothers, de los MBS, todo esto que había provocado la crisis. Se hablaba mucho de acciones, y fíjate que esto lo he contado alguna vez, pero es que me parece lamentable, pero es que es verdad. Como me llamó a mí el mundo de las finanzas fue al escuchar la palabra, en todo ese entorno, ¿no? De escuchar acciones, de tener siempre en las noticias todo relacionado con lo de la crisis financiera, escuchaba la palabra broker. Y dije, guau, cómo mola esa palabra. Y dije, tal cual, dije, cómo mola esa palabra. Y dije, ¿y esto qué quiere decir? Es un trabajo, tal, no sé qué. Y dije, voy a mirar qué hace un broker. Y es cuando llegas a esto.
pues llegas a la figura del broker, tal, no sé qué, las acciones, y poco a poco eso es lo que, digamos, que te llama la atención, ¿sabes? El gatillo que te llama la atención para investigar un poco más. Y ahí fue cuando empecé a desgranar todo. Empecé a entender cómo se había producido la crisis financiera de 2008 y tal. Y aquí vino lo que me llamó la atención de decir, yo no soy una persona que considere que sepa de muchas cosas, era un estudiante pues normal, que aprobaba, pero porque estudiaba, no porque sabía las cosas, y me di cuenta de que eso que parecía tan complejo lo conseguía entender. También porque me gustaba y también porque yo investigaba por mi cuenta, porque iba más allá y tal, y eso hacía que me gustara y que indirectamente yo seguía profundizando. Luego ya cuando hacíamos bachillerato y tal, pues claro, empezábamos a tener clases específicamente de economía. Y me acuerdo que yo, pues eso, que no resaltaba mucho en las otras asignaturas, de hecho suspendí 6 o 7 en bachillerato, suspendía bastantes, porque además era de los que hacía, pues, tonto en clase y tal, y no aprobaba mucho, la verdad. Y eso, concretamente economía de la empresa y todo esto, matemáticas también, se me daban bien. Incluso en economía, pues cuando tuvo que salir el profesor, que también nos quería explicar la crisis financiera y tal, era como que yo salí con él a explicarlo delante de la clase. Salí a explicarle a mis compañeros que era una acción, cómo funcionaba la bolsa y tal. Y dices, joder, eso a ti también te llena en el sentido de decir, yo pienso que no sé nada, no tengo nada claro que sepa en mi vida, porque a nivel de notas no es así, que es también como te califican, ¿no? El sistema educativo, y decía, pero esto realmente lo entiendo y me gusta, claro. ¿Sabes? Y eso pues te hace que te genera a ti ese decir, joder, pues algo que me gusta y encima veo que se me da bien en relativo, porque el resto de mis compañeros pues no habían escuchado hablar de eso y yo sé hacerlo y eso pues te llena, ¿no? Y dices, igual que tú te copiabas de los otros en los exámenes de historia, de filosofía y tal, pues ellos se copiaban de ti o te pedían los apuntes en economía de la empresa y todo esto. Y eso pues ahí fue donde se hizo el caldo de cultivo para que yo supiera que me quería dedicar concretamente a esto. Y ya desde, ya te digo, estaba estudiando ya bachillerato, ya tenía clarísimo que me iba a dedicar a esto. De hecho, no quería hacer empresariales o economía en general, quería estudiar concretamente finanzas, que era una carrera que estaba en aquel momento saliendo. O sea, que en Cataluña solo había 2 universidades donde la hacían. Ahora ya sí que está más, ya lo hacen en más sitios. Y luego ya pues eso, estudié finanzas, estudié el máster, me saqué certificados de analista financiero, de asesor financiero, todo lo habido y por haber prácticamente. Y luego ya yo tenía claro que, claro, digo, si no vengo, es un sector que, tú lo sabrás también, pues es muy pequeño y es como muy, no sé si decir clasista o, ¿sabes? No lo sé, porque quizá clasista no es la palabra, pero que dices, aquí si no has estudiado en depende qué universidades o no eres el hijo de no sé quién o tal, te va a costar, no digo que no, pero es más difícil entrar. Sí. Y decía, vale, pues ahí, y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pensé yo? Que es lo que siempre recomiendo en mi canal cuando hablo de mi experiencia y tal. Muchos chavales que quieren empezar con esto me preguntan y digo, lo que tienes que hacer es diferenciarte. Hacer algo que el resto no haga. El resto que tiene carrera, máster, certificados, pues tú haz algo que no haga el resto. ¿Qué es lo que no hace el resto? Pues yo tenía mi blog online donde yo compartía mis ideas, yo me seguía formando más allá, como te decía, pues viéndome vídeos de YouTube, leyendo libros, tal. Todo eso te hace tener más conocimiento todavía. Luego, por ejemplo, cuando me llegaron las prácticas de la universidad, a mí me tocó estar en un departamento de promoción comercial allí en el ayuntamiento. Decía, vale, está bien, pero esto no me va a servir a mí para nada el día de mañana. Entonces me puse a buscar por mi cuenta otras prácticas, acabé en la banca privada de un famoso banco de aquí de España. Y claro, pues eso me hizo, porque ¿con la idea de qué? Con la idea de tener algo más que el resto no tiene. Y dices, cuando yo salga de aquí, del máster, pues de cara al que me tenga que contratar, pues yo tendré todo esto, todo lo que tiene todo el mundo, y aparte, pues te puedo demostrar, no solo que, como dicen cuando te van a contratar, ¿no? Pues ¿por qué te debería contratar a ti? Pues porque me gusta las finanzas, porque me gusta la bolsa, pues eso te lo va a decir todo el mundo que estudia finanzas porque es lo más atractivo. Claro. Y dices, pero claro, no todo el mundo tiene un blog, no todo el mundo escribe por escribir en sus ratos libres, aparte de pues irte con tus amigos, jugar a fútbol y tomar cervezas y todo esto que nos gusta a todos cuando somos jóvenes. También tenía mis espacios libres, lo dedicaba a eso. Y eso pues hace que te generen, que digas, vale, pues este tío realmente es un friki. Y luego encima venías de experiencias, de haber trabajado en veranos y tal, cuando no tenías que trabajar, que habías acabado la carrera y tal, en una banca privada, pues eso te da más esa experiencia que luego yo sabía que, digo, vale, si estudio un buen máster, tampoco de los top, pero un buen máster, que no sea a lo mejor un público, sino que a través del máster yo pudiera entrar, lo pensé así, a unas prácticas, acceder a unas prácticas en alguna entidad financiera, entidad de inversión que a mí me pudiera ayudar a empezar mi camino, ¿no? Encarrilar mi camino a nivel profesional. Y efectivamente así fue.
Y luego fue cuando entré en un family office, un multifamily office. Empecé con la parte de inversiones alternativas y luego ya fui escalando hacia la parte de mercados financieros. Acabé siendo responsable. Ahora vamos a entrar ahora en el family para que expliques un poco Vale. los términos, para que quien escuche y no entienda mucho de la parte financiera. Pero ahí hay una cosa que destacar que me parece interesante. Es que buscaste la diferencia, ¿no? Eso es lo que tú dices, que me parece muy relevante. Que, claro, donde todo el mundo hace lo mismo y no tienes ninguna ventaja ni puedes buscar la forma de destacar. Y forma de destacar igual a veces no puedes ser el mejor, porque igual pues no puedes serlo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, es que es evidente. Y no puedes destacar por otro tipo de condicionantes que igual tú no tienes, pues es que no eres el que mejores contactos tienes, ya ves que tú eso no lo puedes controlar. Claro. Sobre todo cuando eres más mayor, igual los has trabajado mejor, pero cuando eres joven y estás estudiando, has hecho lo que has podido, ¿no? Y tu entorno te acondiciona mucho, pero al final depende del entorno que tengas, pues como dices, estás relacionado y 2 llamadas y te ponen no sé dónde. Igual no es el caso. Buscas diferenciarte por otras cosas que, bueno, puedan determinar, ¿no?, que tienes ese compromiso, que eres capaz de hacer ese trabajo extra, que llegas un poquito más lejos que el resto, porque buscarte unas prácticas añadidas fuera de tu obligación, tú dices, bueno, a ti te ayuda a coger experiencia, a que te vayan conociendo, pero al resto de gente lo que tiene que decir es que esta persona es capaz de trabajar un poquito más allá. Y yo es lo que vería en una persona que dices, es que ha hecho más prácticas de la cuenta, o que dice, las prácticas son estas, pero yo estoy dispuesto a hacer más. Ya me empieza a gustar tu mentalidad, ¿no? Porque dices, ostras, tú de verdad ves valor en esas prácticas, quieres aprender, te comprometes, ¿no? Tu esfuerzo llega un poco más allá. Y eso sí que está al alcance de todos. Lo que pasa es que igual no todo el mundo está dispuesto. Porque hay gente que dice que no quiere hacer, y eso lo veo mucho también, que a ver, mientras cada uno se lo pueda permitir, porque ya no entro en la situación familiar de cada uno, ¿no? Pero hay gente que dice, es que voy a hacer unas prácticas pero no me pagan. Joder, es que no lo mires como que vas a vivir de eso. Míralo como lo que tú vas a aprender de esas prácticas, lo que a ti te va a aportar esas prácticas. Es como una inversión también. O sea, mirándolo financieramente también es una inversión que tú estás haciendo a futuro, tanto de conocimiento que tú vas a adquirir, como que el día de mañana tú vas a tener algo que poner en tu currículum que te va a diferenciar del resto. Estás haciendo algo que el resto no hace. Estás trabajando un verano después de haber estudiado la carrera, tal, que nadie te obliga a coger y ponerte a irte todos los días hasta Barcelona con tu traje, con tal, y ponerte ahí a trabajar en una banca de inversión donde vas a aprender muchísimas cosas. Pero la gente no está dispuesta a ver eso normalmente. No está dispuesta a ver eso que le puede dar ese trabajo. Solo mira en él cuánto me van a pagar a cambio de mi trabajo, de este esfuerzo que yo tengo que hacer. Y sí, a mí ese me parece algo erróneo, a no ser, como te digo, de que sea alguien que dices, bueno, por su situación personal, familiar o lo que sea, necesite buscarse un ingreso. Ahí ya sí que estaríamos en otra tesitura, pero normalmente que tú a esas edades vives con tus padres y tal, si te lo puedes permitir, pero a mí es una inversión al futuro. Si me viene alguien y me dice, Borja, solo puedo hacer prácticas por la tarde o por la mañana o tal, porque tengo que trabajar en otro sitio, porque necesito esto para comer, yo como empresa le daría 1000 facilidades. Un tío dispuesto a trabajar para sacar. Y de hecho, yo en algunos casos nos ha tocado decir, yo te voy a pagar ven a formarte. Si demuestras de verdad que tienes ganas, yo te pago. ¿Para qué necesitas? Y vemos, pero porque has demostrado unas ganas tremendas, porque creo que puedes aportar. Y entonces incluso la empresa se puede comprometer a ciertas cosas, porque hay gente que lo puede ver. Pero creo que tienes que ir un poco más allá, decir, tío, ¿por qué no vas a la empresa y le dices, oye, me facilitas la labor porque quiero aprender de vosotros, no quiero pagar, pero tengo que pagar la casa o lo que sea, o aportar en casa y necesito trabajar de este horario a este horario y tal? Sí. Sería muy mal empresario si alguien te dice, pues pírate, ¿sabes? Un tío con ese compromiso y con esas ganas, creo que hoy en día me lo intentaría quedar. Total, porque sabes que va a estar comprometido y va a estar agradecido también con lo que estás haciendo, ¿no? También sí que es verdad que tienes que saber aprender a llevarte nos en este caso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también estaba estudiando tercero de carrera y yo me acuerdo coger y imprimirme, en aquel momento se hacía, ¿no? Que tampoco hace muchos años, que no soy tan mayor, pero que en aquel momento se hacía lo de dar currículums en mano, ¿no? Y yo me acuerdo de imprimirme currículums con mi carpetita y me bajé en Paseo de Gracia, hice ya previamente un estudio de dónde estaban las agencias de valores, sociedades de valores y tal, son estos family office que llamábamos, y me pasé por todos, me pasé de Gracia, que estaban casi todos, en Diagonal también, allí en Barcelona,
Y yo dando currículums, evidentemente, yo decía, no quiero que me contrates, estoy en tercero de carrera, no te voy a poder aportar demasiado en ese sentido, ya es evidente, porque entras ahí diciendo que quieres trabajo, pues te va a decir, tío, ¿dónde vas? ¿Sabes? Pero dices, yo quiero simplemente venir aquí, y además lo decía, era una de mis frases, decía, vengo a poner cafés, ¿sabes? Porque ya sabes que ahí cuando vienen clientes, pues hay un cierto protocolo, ¿no? De traerle el café, traerle el agua, tal, no sé qué, pues digo, yo quiero ser este, pero a cambio de estar yo aquí dentro y ver y ver cómo trabajáis, ver lo que hay y tal. Y no me llamó nadie. No me llamó nadie y tiré prácticamente, no te diré a todas, porque hay bastantes ahí en Barcelona, pero tiré a bastantes ya las conocidas. A veces te miraban como diciendo, ¿y este chaval qué hace? Pero da igual, o sea, no pasa nada. Y sabes que no te van a contratar, incluso que les pueda parecer raro, o sea, lo puedes hasta entender, pero es ese querer ir más allá, que en ese momento no te lo da, pero te lo da años después. Porque años después, pues, joder, estabas en la banca privada del banco más grande de España, ¿sabes? Y una vez ahí, que dices, bueno, ahí yo estaba en recepción. Estabas en recepción, no te iban a poner a gestionar carteras ni nada, pero tú ya estás dentro, lo ves y tal, y poco a poco la gente de dentro, que una vez ya estás dentro, que ya ve tu ambición, tus ganas de hacer las cosas, te van pidiendo trabajillos que les puedes hacer, algún Excel, alguna presentación, tal, te vas destacando en eso y al final acababas con ellos creando carteras. Te decían, Cristian, súbete conmigo y vamos a crear la cartera para este cliente. Pues imagínate la experiencia que tiene una persona que acaba de salir de la universidad, estar en una banca de inversión grande, haciendo ese tipo de cosas. Pues eso te da una experiencia brutal que tú luego el día de mañana, como te digo, pues cuando ya quieres ir a buscar ese trabajo, pues tú tienes algo más que tiene el resto, no tienes solo la teoría. Porque esto yo ya luego lo veía cuando ya estaba yo allí y era yo el que tenía que hacer entrevistas de trabajo. Tú ves mucho cuando alguien, que incluso aunque sea apasionado, que le guste mucho lo que está estudiando y lo que está haciendo, que te lo diga desde la teoría, desde lo que he aprendido, porque tú ya sabes que en este sector pues, la teoría y la práctica es que son completamente diferentes, incluso puede variar dependiendo del escenario y de dónde estés y para quién trabajes y tal, o sea, es como la teoría es una base, pero luego todo no tiene nada que ver en muchas ocasiones, ¿no? Y tú notas cuando alguien te está hablando desde la teoría que cuando te está hablando desde la práctica. Aunque no tenga tanto conocimiento, aunque no tenga un máster, aunque no tenga certificados, cuando te está hablando desde la práctica, desde que lo ha estado ahí, ha estado haciendo sus propios análisis, sus propias cosas y tal. ¿Por qué? Porque esto era algo que yo también veía al principio, que era el que me va a contratar sabe que va a tener que formar, porque voy a entrar como junior y me va a tener que formar, voy a tener que pasar un proceso de aprendizaje y un proceso en el que me van a tener que estar acompañando. Pues yo lo que tengo que hacer de cara a ellos, que consideraba yo que tenía que hacer, tenía que facilitarles ese onboarding, de decir, vale, que este chaval que yo sé que tengo que enseñarle cosas, que tenga que enseñarle lo mínimo posible, o que al menos lo más básico a nivel funcionamiento práctico que no se lo tenga que enseñar. Porque eso de cara a ellos es mucho más cómodo. Vale, vamos a entrar a una persona, si estamos contratando a una persona es porque tenemos mucha faena, si encima, claro, si encima al principio sí, me acabará quitando faena, pero al principio me va a generar que tener más faena todavía porque tengo que formarle, pues cuanto más me lo facilite este chaval, mejor. Y yo lo pensaba desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, es lo que te digo, luego cuando estás en el punto de contratar, pues lo ves de esa forma también. Dices, bueno, que a esta persona tenga que explicarle lo mínimo posible, tendré que enseñarle, y es evidente, y además, si te gusta y tal, pues perfecto. Pero miras que es eso, que tener que explicarle lo menos evidente en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, ahí hiciste una cosa que es muy importante y que quizás es más rara cada vez, que es, primero, no tener miedo a recibir todos los nos del mundo, porque te hacía falta un sí. No te dan igual. Exacto. 99 nos, solo necesitabas un sí. Y ya estaba hecho. Que la gente tiene que entender que hay muchos nos en muchas facetas de la vida y solo hace falta un sí. ¿Vale? Entonces, oye, hay que quitarse ese miedo de tocar todas las puertas que vemos, ¿no? Y luego ya entras en esa parte, pues venga, ya de demostrar, de vamos a asumir esto como un reto, demostrar, y tengo que ir escalando, demostrando. Pero es que una vez ya estás en ese punto, Jorge, tú ya sabes que te has preparado para eso, ¿sabes? Entonces yo lo que necesitaba era que me dieran la oportunidad y yo demostrarlo. Pero claro, lo que sabías que era lo difícil no era luego demostrarlo, que también, pero para eso ya me llevaba tiempo preparándolo. Lo difícil era que me dieran la oportunidad de entrar. De hecho, esto también lo he contado alguna vez, que claro, yo estaba estudiando el máster y éramos 11 en clase. Y de 11, esta empresa que luego me contrató a mí, este Family Office, de los 11 llamaron a 9. Y a 2 no nos llamaron. Uno de los que nos llamaron era yo para hacer la entrevista. Y el otro era porque una persona que había estudiado INEF y tal, y luego estaba haciendo un máster en finanzas, ¿no? Entonces dice, pues a lo mejor el perfil no les encajaba. Pero yo digo, hostia, ¿por qué yo no les encajo a esto si encima he estado luchando por diferenciarme, ¿sabes? Y era porque yo en aquel momento no tenía el inglés.
no tenía ningún certificado que me acreditara como que tenía pues un nivel de inglés y no me llamaron. Entonces fueron haciendo entrevistas tanto de mi escuela de negocios como de otras y me acuerdo que mis compañeros cuando venían de la entrevista me decían, tío, es que es súper complicada la entrevista porque se ve que el entrevistador, que fue el que luego fue mi jefe, que es un crack de persona y le debo mucho, se ve que te sentabas en la entrevista, que ya bastante nerviosos están los chavales en una entrevista, y cogía y le tiraba ahí unos balances en la mesa, con balances, cuentas de resultados, tal. No había ni cash flow, era balance y cuenta de resultados de una empresa y decía, analízamela y si te atreves, dame una valoración. Y claro, los chavales acojonados, claro, decían, ¿qué hago? Pues calculaban, pues yo qué sé, lo que te ponen en los libros, el fondo de maniobra, ¿sabes? 4 cosas. Y dices, claro, y claro, pues los chavales pues salían de la entrevista súper, joder, tío, pero ¿qué es esto? Sí, ¿sabes? No sé qué. Y no cogían a ninguno. Y dije, a ver si me llaman, a ver si me envían un mail, tal, no sé qué. Y lo que hice fue yo escribirle y decirle, era Roger, era el jefe, y decía, Roger, creo, salvo error, has llamado a mis compañeros, pero a mí no, quizás que se ha traspapelado el mail, tal, no lo he recibido. Y digo, si quieres me paso por esto y hacemos la entrevista, que veo que has entrevistado al resto de mis compañeros y a mí no. Y ya luego me lo admitió, evidentemente que había sido por pena, por no decirte, no, chaval, pues pásate. Pero yo ahí decía, y no soy una persona que tenga especial morro, porque tampoco me gusta eso, pero ahí es lo que te decía, lo que te comentaba antes. Digo, me he estado preparando siempre para esto. Digo, yo sé que para eso estoy preparado. A lo mejor me preguntas otras cosas y no, pero para eso estoy preparado. Y evidentemente fui a la entrevista, me presenté, estuve allí, me pasa los balances. Y claro, primero pues le hacía preguntas que tú esperas que una persona te haga, ¿no? Pues dices, un balance en sí, una cuenta de resultados de una empresa y tal, o un balance no sirve de nada si tú no sabes el modelo de negocio, la empresa que estás analizando. Entonces yo le pregunté sobre la empresa, tal, no sé qué, me comentó y me dice luego, si te atreves, ponme una valoración. Y digo, ¿cuánto tiempo tengo para la valoración? Y me dice, lo que tú quieras. Y digo, puedo hacer hasta 2, si quieres. Vale, ya a él le mola. Se va, vuelve, no sé qué, me deja a mí ahí y tal, le hago un análisis, pues como lo que podía haber hecho hoy lo habría hecho diferente, en aquel momento fue sí, como fue muy bien, y luego le hice una valoración, y me acuerdo en ese momento, me acordaré siempre de que la valoración que puse fue 4,5 millones de euros, que estaba valorada esa empresa, y me dice, se me queda mirando y me dice, esta es la empresa de un cliente, que tenemos como una especie de mandato para venderla, tal, no sé qué, y dice, y la tenemos a la venta por, no sé si me dijo 4,6 millones o algo así. Eso también fue un poco de potra, evidentemente, sí, porque en ese momento tampoco lo puedes precisar, pero se quedó, lo que le gustó es mi manera, mi forma de razonarlo en ese momento. Y aquí es lo que te digo, o sea, no es porque tú seas muy listo o tal, es porque tú te has estado siempre preparando para eso, ¿sabes? Y luego me decía, mira, me llamó y me dice, mira, vas a tener que pasar, por un tema de que funciona así internamente, vas a tener que pasar 2 entrevistas más. Pero ya te digo que eres tú el que coge. Y eso me gustó, pero porque es lo que te digo, porque dices, es que me había estado preparando, o sea, todo lo que yo había estado todos esos años, el escoger ese máster para poder llegar a nivel profesional a trabajar de esto y tal, había sido para llegar a ese momento. Y cuando encima no te llaman lo pasas fatal porque dices, joder, ¿por qué? ¿Sabes? Luego ya te enteras que fue por la tontería del inglés y tal y que al final tienen que hacer un filtrado porque el inglés es una tontería, porque es una tontería realmente cuando una cosa es que tengas que hablarlo diariamente y tal y otra cosa es que tengas que leer informes cuando todos los informes a nivel financiero están en inglés y toda la información financiera y tal, los medios de comunicación están en inglés, por lo tanto yo te diría que leo más rápido en inglés que en castellano. Ajá. ¿Sabes? Y digo, y si no sé inglés, pues claro, en ese momento, pues ya una vez dentro, pues ya sí que me contraté una chica que venía al mediodía, me enseñaba inglés, tal, sí, no sé qué, hablábamos inglés. Más, claro. Exacto. Pero dices, es dentro de las fricciones que podía tener, entiendo que es la menor, pero es la que en ese momento, pues ellos catalogaron como que era la importante. Sí, tienen que poner las sí, también porque como empezaba para filtrar de alguna manera. Exacto. Sí. Y también como empezábamos hablando con fondos de inversión internacionales, de Venture Capital, claro, pues era como estaba bien que si tuvieras este inglés, ¿no? Pero bueno, que al final todo esto viene por eso, de esa diferenciación, echarle morro, pero al final, y es lo que te digo, aunque no seas una persona de echarle morro, en ese momento tú verás que es el momento de echarle morro porque dices, que me está preparando siempre para esto. Es así, comparto. A mí no me ha tocado hacerlo desde el punto de vista de trabajador,
porque aunque he tenido trabajos, sí, casi toda mi vida ha sido emprender desde... De muy joven. Sí, desde acabar la carrera, ya a emprender y empezar a montar proyectos. Lo he vivido en el otro lado. Y sí que es verdad que me pasaba con la gente que viene y lo ves muy claro, ¿no? A nosotros nos viene pues mucha gente, no solo para prácticas, para contratar, me llaman, oye Borja, tal, no sé qué, necesito esto, necesito lo otro, habla con este, o sea, me piden incluso que a veces te quedas un poco comprometido con ciertas cosas. Y es verdad que muchas veces en esas reuniones lo que intentas ver es ese algo diferente, ¿no? Porque dices, chico, programadores, por ejemplo, pues programadores hay un montón. ¿Y qué puede hacerte diferente? Pues quizás esas habilidades que son un poco transversales o que esas otras cosas que ha hecho. Y por eso valoro tanto que alguien venga y diga, ¿tienes un proyecto propio? ¿Has hecho cosas por ti mismo con otros objetivos? Me da que por lo menos eres proactivo, te buscas un poco la vida, te sabes hacer otras cosas que me gustan y que son skills interesantes. Claro. Y luego encuentras gente, me ha pasado también, me he encontrado gente tengo que contratarlo, no sé para qué, pero tengo que contratarlo. Porque dices, esta gente es increíble, tiene que estar en mi equipo. Es un buen activo para la empresa, ya verás cómo... Exactamente, digo, le voy a sacar partido, pero igual no tenía su puesto en la cabeza, pero es que esta gente tiene que estar en el equipo. Y luego hay otra que igual encuentras que dices, me he encontrado personas que son de 10 y 0, o 10 y 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo que le gusta son 10 y en lo que no le gusta, raspados para pasar, ¿sabes? Y a veces la parte formativa, que por eso también conecto, no es tan importante, porque cuando tú encuentras lo que se te da bien, tú seguro que igual dices, no, si suspendo filosofía ya, pero en empresas, digo, aquí voy sobrado. ¿Por qué? Porque es lo que te gusta, se te da bien. Y cuando vayas a analizar empresas, igual la filosofía no tiene tanta relevancia, ¿no? en tu trabajo. Y yo he contratado gente que decías, es que en lo que no le gusta es un 5 raspado, pero macho, como le pongas a hacer lo que le gusta, es un 10, es un 12, ¿sabes? Sí. Y entonces dices, joder, cuando la gente encuentra el sitio, y a mí esa productividad también me gusta muchísimo. Oye, la gente que ha pasado por aquí ha intentado venir a dar la cara, que cuesta, ¿eh? Que yo creo que a ti te costaría en su día un montón decir, tío, imprimo currículums, voy allí y un no, pero cuando llevas 25 nos... aguantar esa cara, ¿no? Que a lo mejor no te dicen que no, te dicen ya te llamaremos, pero pasa, no, o se lo tengo que pasar a no sé quién, pero tú sabes que no, ¿sabes? Pues ya lo archivan ahí en la destructora de papel, ¿no? Ves que hacen así con el currículo, ya empiezas a sospechar. No, es broma, pero que sí, que es así. Y de hecho lo que tú acabas de decir ahora me parece algo súper interesante, porque yo, por ejemplo, tengo amigos que están estudiando la carrera de marketing y todo el rollo, ¿no? Y les digo, hoy en día, claro, me preguntan a veces, porque tienen asignaturas y tal que tocan algo de finanzas, entonces pues me preguntan, ¿no? Y yo les ayudo, pero por curiosidad les pregunto, digo, ¿qué estás haciendo en marketing? Y me dicen, pues esto y esto, y digo, digo, esto no lo vas a necesitar a día de hoy. Digo, me equivocaré porque no soy experto en marketing, pero esto no lo vas a necesitar a día de hoy. Y dice, ya, ¿pero qué hago? Barros, tal, no sé qué. Y digo, mira, lo mejor que puedes hacer ahora es te coges un listado de todas las startups que hay en Barcelona, que además estamos donde más startups tenemos en toda España, junto con Madrid. Te coges alguna o te haces un listado, los ordenas si quieres por algunas que puedan estar en algún sector, en algún nicho que te pueda a ti interesar un poco más, y hablas con ellas y les dices, oye, vengo aquí, pues un poco lo que tú decías, vengo como a hacer prácticas y vengo a aprender, a intentar poner en práctica estos conocimientos, tal, no sé qué, y seguro que alguna, al final tú le puedes aportar algo a ellos. Te van a decir que sí. Y con eso, una vez dentro, desde la práctica, aplicas y aprendes los conocimientos del marketing que son los más importantes hoy en día, que será pues hacer campañas me invento, dependerá mucho del tipo de modelo de negocio y de la empresa, pero de campañas con influencers, de campañas de Google Ads, de Meta Ads, de lo que sea, o de email marketing, todo esto que es lo que más vas a utilizar hoy en día a modo marketing, y sabrás, lo aprenderás y encima lo vas a implementar, cosa que no vas a aprender en la carrera, que luego no dejes la carrera tampoco, sácatela, pero a nivel práctica empieza ya con todo esto. Y efectivamente un amigo lo hizo y fue muy bien, empezó en una startup
que estaba empezando a llegar aquí a España, que venía de fuera y empezó a coger experiencia hasta que fue el responsable de marketing. Claro, empiezas desde cero, pues acabas siendo, cuando crece el equipo, acabas siendo el responsable de todo eso. Luego la empresa cerró, se cerró como lo que es España y ahora pues está en otra startup donde está también en un buen puesto. Pero es lo que decimos, o sea, la carrera en sí depende qué sectores y depende que lo vayas a aplicar o lo que sea, pues lo que es el sistema formativo va un poco más desfasado de lo que es la realidad, ¿no? Y más hoy que es un mundo tan cambiante, pues tienes que hacerlo siempre lo máximo que puedas de forma práctica. Totalmente. A mí me contaron una historia de marketing, creo que es real, pero vamos, si no da igual que no lo sea, porque claro, alguien de marketing que lo que hizo es mandar una tarta de un pie a una empresa de marketing. Hostia. Mandó una tarta de un pie y claro, sin remitente ni nada. Era, claro, quien la recibe la empresa, ¿qué cojones es esto? O sea, pero la nota era, este es el primer pie que pongo en la empresa, el segundo lo pondré cuando vaya a trabajar. Hostia. Y tú, a nivel de marketing, dices, puto crack. O sea, sí. Estás contratado. O sea, ya está, porque en una agencia creativa, digamos, ¿no? Claro, tú buscas a quien quieres, pero en una agencia creativa que tú digas, ¿cómo te la juegas? Primero, te la juegas, guay, pero te la juegas de una forma divertida. O sea, no estás generando ningún tipo de fricción con la empresa ni nada. Y dices, te la formas y has demostrado tu parte creativa de una forma espectacular. Y dices, tío, es buenísimo en el sector marketing. Entonces, ¿qué buscas? ¿Qué ha hecho esa persona? Marcar la diferencia, pero vamos, con un martillazo en la mesa, ¿no? Y tal. Muy, muy interesante. Entonces, que la gente busque eso, creo que es algo que les puede ayudar muchísimo. Aquí vamos a entrar en la parte de... Porque ya, oye, llegas a esto y estás en banca privada y llegas a los family office, que es un poco lo que... Digo, que es un término que igual la gente no conoce tan fácil, ¿no? ¿Qué es un family office? Bueno, un family office es básicamente... Hay que diferenciar lo que son family office de lo que sería más un multifamily office, por decirlo así, pero al final un family office, para resumirlo mucho, también he hablado alguna vez en redes sociales porque es un término que suena como para grandes familias, como el family office de Amancio Ortega, de Skoplovic, tal, no sé qué, pero bueno, un family office puede ser algo más reducido. Al final una persona, yo siempre ponía el ejemplo de... Una persona que vende frutas en el pueblo, tiene una frutería, tal, le va bien, va reinvirtiendo los beneficios en otra frutería. Al cabo del tiempo ya va abriendo fruterías por toda España, pues esta persona ha ido generando un dinero. Tiene una empresa valorada en bastantes millones, posiblemente, si ya tiene una multinacional que encima empieza a exportar fruta al exterior, tal, no sé qué. Imagínate, esta persona, a medida que ha ido creciendo, ha ido generando un dinero, ha ido generando un ahorro, ya sea de su propia actividad, y encima, pues su patrimonio lo tiene centrado en lo que es el valor de su empresa, ¿no? Pues poco a poco, ¿qué va haciendo? Se va ayudando de un equipo de asesores financieros que le ayudan a reinvertir ese dinero que va generando de su empresa, se ayuda de un equipo legal que le ayude pues con todos los temas más legales que pueda tener alrededor de su actividad diaria, un equipo fiscal que le ayuda pues a montarse una estructura y todo esto, pues indirectamente esa persona ya ha montado un family office. ¿Vale? Lo que diríamos que tienes, para tú gestionar tu riqueza o tu patrimonio en este caso, tienes una estructura de profesionales que te ayudan, ya sean asesores financieros, fiscalistas o lo que sea, o incluso algún experto inmobiliario que te ayude, un director de inversiones pero concentrado en inmobiliario que te ayude a invertir en inmobiliario o a invertir en startups o lo que sea, porque al final es para gestionar tu patrimonio. Pues esa persona ya tiene un family office, diríamos. ¿Cuándo se convierte en un multifamily office? Cuando, por ejemplo, el amigo de esta persona que ha hecho un patrimonio grande vendiendo frutas, pues su amigo que vende madera de chopo a Francia, pues también ha hecho mucha pasta y le dice, oye, ¿cómo has montado? Empieza a crecer y dice, oye, ¿tú cómo has montado toda esta estructura? Tal, ¿me puedes ayudar con tu estructura a gestionar mi patrimonio también de la misma forma que lo estás haciendo tú? Y dice, claro, ningún problema. Entonces le empieza este family office de esta persona, de este hombre que tenía una cadena de fruterías y ha montado un equipo, pues como ya tiene ese conocimiento y esas herramientas a nivel de capital humano, ¿no? de empleados, pues dices, vale, pues ahora ayudamos también a esta otra persona. Y aquí ya, a partir de uno, pues ya se convertiría en un multifamily office. ¿Qué pasa? Que para asesorar, para recomendar y tal, pues tienes que tener ya una figura, tiene que cambiar la figura. Al principio, pues esta persona con la frutería, pues simplemente podía tener su equipo de asesores y tal, que le montan pues su estructura de holding o de lo que sea.
pero cuando ya vas a asesorar tienes que convertirte en la figura que sería algo similar a, que no es así, pero a un banco en cuanto a regulación. Tienes que estar regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienes que convertirte en agencia de valores, en EAFI, que llamamos, que es una entidad de asesoramiento financiero, en una sociedad de valores, dependiendo también de hasta dónde quieras llevar el asesoramiento financiero. Y es básicamente un multifamily office, pues ya sería una figura más legal, como te digo, más una figura de una empresa que hace este tipo de servicios de asesoramiento y que está, pues tiene que estar registrada en lo que llamamos la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y a partir de aquí lo puedes complicar lo que quieras. O sea, ya empezarán a venir otros clientes, irás ampliando el equipo, tendrás un equipo de administrativo, tendrás un equipo de operaciones, de cada vez que se vaya a hacer alguna inversión o lo que sea, pues que pasen las operaciones, tendrás a lo mejor un equipo que se encargue de gestionar todas estas inversiones alternativas, pues la parte de startups, la parte de inmuebles. Habrá veces que digan, bueno, pues entre todos, ahora que vamos acumulando tal, pues vamos a hacer una promoción de vamos a construir un hotel y lo vamos a vender. Pues todo eso tendrás que llevar un departamento que gestione todo eso y que coordine todo esto. Tendrás un departamento de gestión donde haya pues un director de inversiones que diga en qué se va invirtiendo y un equipo de analistas. Es lo que te digo, cuanto más crezca, pues más lo puedes complicar. Habrá un punto que digan, bueno, pues ya como tenemos tantos clientes y tal, pues podemos hacer fondos de inversión que sean nuestros, y adentro de ese fondo de inversión, en vez de gestionar cliente por cliente, pues vamos haciendo un fondo de inversión y ahí vamos metiendo clientes. Pues eso también será dentro de la estructura de Multifamily Office, pero ya sería una sociedad gestora de inversiones. La figura cambia, ¿vale? Sí. Pero que básicamente es esto. Se va creciendo. Exacto, que no hay dos Family Office igual, ni dos Multifamily Office igual. O sea, cada uno es completamente diferente y a medida según las necesidades y hacia dónde quieren. Entiendo que más, claro, el patrimonio va creciendo, el patrimonio que se va gestionando conforme el equipo crece. Conforme el patrimonio crece, el equipo va creciendo de forma orgánica, entiendo, hasta alcanzar. ¿Qué alcance puede tener un family office, un multifamily office? O sea, porque la gente dimensiona y dice, vale, ¿cuánto es un patrimonio normal de un family office o de un... No te sabría decir lo que es la media, lo normal, pero que pueden haber de todo. Puede haber de miles de millones, puede haber de cientos de millones o puede haber de decenas de millones. Ajá. Vale. ¿Sabes? Es un poco la idea. De lo que llamamos multifamily office. Sí. Family office ya puede ser incluso una estructura más pequeña porque no hay una figura que regule o que diga lo que... Vale, esto ya es un family office. Sí, eso digo. ¿Sabes? Vale. Has hablado cuando has puesto el ejemplo de la frutería y tal, has sacado un término que es interesante. Sobre el valor de su empresa, que me encanta, porque creo que también estás metido ahí, ¿no? O sea, que dices, claro, ¿cuánto vale una empresa? Esta pregunta es dificilísima. ¿Cuánto vale una empresa? Para mí, lo que estén dispuestos a pagar por ella. Es más fácil de lo que parece. O sea, ¿cuánto vale una empresa? Pues una empresa vale hoy en función de los beneficios que se espera que va a generar en el futuro. ¿Qué es lo difícil? Saber qué beneficios va a generar en el futuro. Ese es el tema. Pero lo que vale hoy es fácil, al menos a nivel gráfico o a nivel entendimiento de concepto, por decirlo así, ¿no? ¿Qué vale hoy? Pues lo que va a generar en el futuro. Vale, ahora lo difícil es, pues ni tú ni yo aquí somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer como analistas? O como, pues, lo que se llama, bueno, no sería la palabra un project finance, pero se llama realmente, la palabra técnica es como un descuento de flujos, ¿no? Pero diríamos como unas estimaciones de qué beneficios se espera que va a generar esa empresa en los próximos años. Y lo podemos ver en función de muchas cosas, que ahí está la labor del analista financiero, ¿no? Claro. Pues poner esas máximas probabilidades a tu favor de que eso va a ocurrir. Siempre pongo el ejemplo, decimos, ¿cuánto vale Tesla? ¿Cuánto vale Apple? ¿Cuánto vale Amazon? ¿Cuánto valen estas empresas? Pues bueno, lo que valen es en función de lo que considera el consenso ahora mismo, que son esos beneficios que va a generar en el futuro. Nosotros podemos analizarlo y decir cuánto para nosotros podríamos decir que vale. Pero si ahora mismo Tesla dice, bueno, esto de hacer, o vamos a poner ejemplos más fáciles, Apple dice... lo hablaba el otro día, ¿no? Decía, pues, Apple vale ahora bastantes trillones de dólares, que son billones en euros, ¿no? Vale, pues ahora mismo sale Tim Cook, el CEO de Apple, y dice, mira, que todo esto de hacer telefonitos y tal está muy bien, pero ya el año que viene hasta aquí, lo dejamos y dejamos de vender telefonitos y Macs y AirPods y cerramos el chiringuito y se acabó. ¿Cuánto valdría Apple? Pues caería muchísimo el valor del precio, ¿no? Porque dices, vale, por mucho de que hayas vendido mucho anteriormente y de que a día de hoy estés vendiendo mucho, ya sé, que no vas a vender a ciencia prácticamente cierta, que no vas a generar más. Por lo tanto, ¿cuánto vale la empresa? Pues los beneficios que se espera que va a generar este último año y lo que tenga en caja. Ya está. Poco más vale la empresa, en ¿no? el caso de Apple creo que es mucho, pero... Claro, en el caso de Apple será mucho, pero es así, porque esa caja, pues luego cierras el chiringuito,
pagas todas las deudas que tienes y con ese beneficio que has generado y ese dinero que tienes en cuenta corriente se lo repartes a los accionistas y ya está. Eso es lo que vale la empresa. Pero claro, en principio nosotros analizamos Apple pensando en que no va a quebrar el año que viene o que no va a cerrar el año que viene, va a seguir viviendo muchos años. Por lo tanto, aquí nosotros lo que haces como analista es intentar proyectar cuánto puede valer los próximos años, que es lo que te digo, no lo vamos a saber y de partida sabes que te vas a equivocar y más tú que estás en el sector de startups, más complicado todavía, porque valorar eso, lo hemos estado hablando antes un poco y es que es complicadísimo. O sea, si ya predecir o proyectar lo que puede pasar en el futuro es complicado, en una empresa más grande, más consolidada, sí que podemos más o menos tener una idea. Pero una empresa más en una fase tan incipiente es mucho más complejo. Aquí puede haber, para mí, igual hay que... Bueno, o sea, tú lo agruparás más y mejor que yo, pero al final, tres cosas, ¿no? Una cosa es una empresa cotizada que tiene un valor de mercado y que luego igual tú puedes analizar si ese valor, es verdad, está por... Ese precio se corresponde con el valor. Se corresponde con el valor, exactamente. El precio de mercado se corresponde con el valor. Y ahí quizás puedes encontrar oportunidades de decir, pues es que mira, yo creo que la empresa vale más y el precio ahora está bajo, pues por la razón que sea. Por el mercado aún no ha detectado esto o la razón que sea, me da igual. Entonces ahí puedes encontrar, oye, pues es una empresa que es interesante invertir por eso mismo, ¿no? Pero siempre una inversión pues igual más a largo. Por un lado tienes las cotizadas. Por otro lado tienes las que, claro, no están cotizadas, son pequeñas, pero por lo menos tienen un track record que dices, vale, sé lo que has hecho los últimos 10 años, con lo cual esto me ayuda a que por lo menos tienes una tendencia y sé por dónde estás yendo. Y quizás la proyección me la puedo creer o no dependiendo de lo que has hecho. Si tú has crecido cada año un 5%, que este año crezcas un 50%, igual no tiene sentido si no me das una razón o muchas razones de peso para decir por qué si siempre has crecido el 5 o este año es el 50%. ¿No? Correcto. Pero luego tienes las startups que no tienen track record. ¿Qué vas a decir? Vale, muy bien, tu Excel lo soporta todo. ¿Cuánto vas a crecer? Y dices, ¡buah! Amigo. Y entonces ya aquí ya se ponen verdaderas... Aquí entran muchísimas variables. Sí, yo en este sentido soy bastante obsesivo con esto. Esto es algo que me gusta mucho de Warren Buffett, lejos de que tampoco es dentro de los grandes inversores y tal. A ver, es evidente la labor que hace Warren Buffett, aunque para mí no es mi favorito, pero si tuviéramos que coger un favorito, pero lo que me gusta mucho de Warren Buffett es la obsesión que tiene por la asignación de capital. ¿Vale? Que es clave, me parece, en cualquier empresa. Asignación de capital es básicamente el dinero que tenemos, ya sea porque le hemos pedido a bancos, o le hemos pedido a inversores, o le hemos generado como beneficios, en qué lo reinvertimos para que la empresa genere más beneficios el día de mañana. Recuerda, si genera más beneficios el día de mañana, quiere decir que a día de hoy vale más, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo importante? En esa asignación de capital, de cómo se asignan esos recursos, ese dinero que tiene disponible la empresa, en qué lo invierte para que valga más el día de mañana. Esto es importantísimo en cualquier empresa, pero es que se convierte en algo mucho más importante en una startup, por lo que decimos, porque dices, estás ahora mismo en un momento donde no eres nada o eres poco, en un sector que normalmente pues tiene un cierto potencial a futuro, un tamaño de mercado objetivo muy alto, muy grande. Entonces aquí el tema es, este mercado es grande o puede llegar a ser grande, tú estás aquí, ¿qué es lo que vas a hacer tú para posicionarte en este mercado tan grande? ¿Cómo vas a ejecutar esa estrategia? Por lo tanto, en esta fase, el equipo directivo o el equipo que va a ejecutar esa estrategia es lo que cobra más importancia, más allá que esos beneficios a futuro que ya sabemos que es, pues... Sí. Chuparse el dedo y decir, bueno, pues habrá un plan, tendrán que hacer un plan porque tienen que hacerlo para reunirse con inversores, pero eso ya saben que no va a ser correcto. Entonces lo que van a mirar más es esa capacidad que tiene el equipo de poder ejecutar la estrategia que me estás poniendo allí en el papel para que el día de mañana se pueda llevar a cabo. Sí, yo también opino en esta parte. Cuando no hay ningún recorrido, lo que importa son las personas que hay y la capacidad que tú le veas. La estrategia de mercado me parece muy importante, o sea, que digas, vale, que haga una estrategia que me convenza, ¿no? Que por lo menos digas, vale, la veo coherente y veo que puede tener sentido. Y luego hacer el recorrido al revés, porque tú, creo que es un error que comete gente a la hora de proyectar tú dices, no, es que voy a vender no sé cuánto, voy a hacer no sé qué, con tal. Entonces, tú haces en una dirección, ¿no? Y como inversor deberíamos hacerlo al revés. Entonces, claro, tú como emprendedor creo que deberías hacerlo en una dirección y en la otra. Claro. ¿Qué pasa? Dices, ¿tú cuánto vas a vender? Tanto. Y ese tanto que vas a vender, ¿cómo lo vas a vender? Porque es que muchas veces los números no cuadran. O sea, tú dices, mira, si yo con 5 personas vendo no sé cuánto, voy a vender no sé cuánto, pero ¿cuánto has crecido en personas? ¿La proporción se sigue manteniendo? No. ¿Qué has hecho para que no se mantenga? ¿Es escalable el negocio? ¿Es escalable? Claro. No, es que por cada X... me ahorro una persona. Y dices, vale, ¿en base a qué
¿Esto lo has probado? Porque si me dices que lo has hecho ya y que entonces solo estás proyectando lo que ya has hecho, te digo, vale, igual me lo puedo creer. Si no, y no solo eso, sino los márgenes, cómo se están manteniendo, si crecen y bajan, esos gastos añadidos, ese soporte que puedes dar, problemas nuevos que se generan por un volumen. Cuando haces el recorrido al revés, cuando yo proyecto de aquí a 5 años, es muy fácil ponerle a pues ponle más. Claro. Crecimiento un 50 anual, pon un 60. Pero cuando luego lo traes al revés, ves los fallos. Claro. Entonces yo recomiendo que la gente cuando haga esta proyección, lo haga en las dos direcciones, o sea, haga la suya y luego compruebe si no se está dejando nada, si tiene sentido, si va a poder asumir ese volumen o esos costes. Es que te has dado con la clave, también, porque has dicho antes... Claro, que anteriormente hayas crecido el 5, 10%, 20%, lo que sea, y ahora me digas que vas a crecer al 50%, eso tiene que estar respaldado, porque normalmente cuando estudias esto, ya para empezar te ponen bastantes pocos ejemplos y tal, pero te dicen, bueno, en una empresa que está generando, que está creciendo al 10%, ¿cómo proyectamos los beneficios futuros? Pues que van a seguir creciendo al 10%. Y luego eso lo descuentas a hoy y te da una valoración, ¿vale? Pero lo que yo siempre digo a los alumnos es, aquí de lo que se trata es, nadie va a tener la razón, porque lo que te he dicho desde el principio es que la valoración es completamente subjetiva. Sí. Y digo, y si, volviendo por ejemplo al tema de Apple, que es una empresa que todos pueden conocer, pues si ni el propio director ejecutivo de Apple sabe cuánto va a ingresar con certeza este año, ¿cómo voy a saber yo, desde mi casa, aquí en Andorra, en calzoncillos, en mi sofá? Con una fracción de la información. Exacto, con muchísima menos información que tiene él, y la información que tengo es la que él me quiere dar. Exactamente. ¿Sabes? Y yo voy a conseguir no solo proyectar los ingresos de este año, sino los beneficios, y no solo de este año, sino de aquí a 5 o 10 años. Parto de la base de que me voy a equivocar. Es que es evidente que te vas a equivocar. Ahora, el tema es en cuánto te equivocas. Entonces yo lo que siempre digo es, nadie tiene razón. De hecho, te metes en un pantallazo de Bloomberg, pones ANR en Apple y te aparecerán todos los analistas qué precio objetivo le dan a Apple. Los analistas de Wells Fargo, de JP Morgan, de Goldman Sachs, de los mayores bancos de inversión del mundo, que cobran 100.000, 200.000, 300.000 euros al año más bonus por analizar 3-4 compañías prácticamente, o alguna más. Y que tienen contacto directo con el equipo directivo y tal. Y cada uno de ellos tiene un precio objetivo para la empresa, diferente. Sí. Algunos dicen que vale más, otros dicen que vale menos, otros dicen... Fíjate que ni ellos mismos, si estuviera tan claro, todo el mundo diría lo mismo. Claro. Y no lo está. El tema de lo que tú tienes que hacer para diferenciarte es precisamente lo que comentabas de decir, eso como diciéndoselo a los alumnos, ¿no? Que esas proyecciones que tú hagas, que las justifiques. Si es una empresa que crece, como bien decías, de consumo, por ejemplo, que crecen pues al 2, 3%, 4%, y de repente me dices que va a crecer al 10%, de primeras te voy a decir, joder, ¿qué pasa aquí? Pero claro, si tú me fundamentas que es porque va a hacer una expansión por no sé qué país, por no sé qué cuántos, vale, eso podría justificar que esa nueva apertura de nuevas tiendas pueda hacer ese crecimiento, pero también eso tiene que ir acompañado de una mayor inversión de la empresa, claro. ¿Sabes? Entonces todo eso es lo que tú tienes que, por eso es importante saber, primero de análisis y de valoración, y segundo, eso, que esos datos que tú me estás diciendo pueden ser reales, pero que también tienen unas consecuencias. Sí, mira, me hace gracia porque me ha recordado en un análisis que me pidieron de, no sé si conoces, pero bueno. Me suena así. Bueno, es una era, porque creo que ya no está como aceleradora de empresas y tal, ¿no? Un inversor de mi entorno le fue a decir, igual tienen que ahora pitar el nombre para que no salga, pero bueno, le ofrecieron entrar en tal. Y entonces me pasó la Excel de inversión y me dijo, oye Borja, ayúdame a analizarla, tú que sabes más del ecosistema y tal, ayúdame a analizarla a ver qué te parece si entramos o no entramos. Y yo, una Excel enorme. Además, es que aquí hay ganas de entregar Excels imposibles, sí, pero sí. A los que nos gusta y nos llevamos bien con la Excel, nos encanta y tal. Entonces yo empiezo a analizar y veo dos fallos clamorosos, pero dos fallos que dices, no voy a invertir solo porque has cometido estos fallos y se lo has enviado a un inversor. Ya tendrías que decir que, tío, tú no estás cuidando perfectamente. Este fallo no se puede cometer. Y era en base a lo que dices, no. Primero, tú me ponías que ibas a abrir muchos países con sedes y tal, donde el salario en Múnich y en Budapest era el mismo. Digo, no me sé los salarios, pero te garantizo que no es el mismo. Que por este salario en Múnich tienes un
barrendero o tal, y en el otro lado igual vive muy bien, pero no puede ser el mismo. Ya hay un fallo, ¿no? Y luego había como mucha inversión de apertura y de repente, claro, el rendimiento seguía creciendo porque seguías abriendo, entonces daba en rendimiento, pero el gasto dejaba de crecer en un punto. Y yo, qué raro, no estás abriendo, esto que dices, si estás abriendo nuevas vías, nuevas sedes, nuevas tal, hay una inversión que tiene que acompañarle. Entonces tienes un gasto. Con lo cual... Hay un gasto y una inversión, además. O sea, entonces, son dos claro, cosas. Pero tiene que estar en algún sitio. Correcto. Eso. Y de repente dejaba de crecer y yo me chirriaba. Entonces empiezas a desgranar la fórmula, que es una fórmula así, Sí. y dices, capullo, has dejado de sumar. ¿Has dejado de sumar? Y entonces dices, claro, te fastidia, así haces súper rentable porque no sumas el gasto. Luego, muy bien, muy bien. Luego corregías la forma y de repente no daba la rentabilidad, se iba a la mierda. Y diciendo, tío, no me puedes cometer este fallo que estás dejando de sumar el gasto, ¿sabes? Y esto es lo que has presentado a inversor y le digo, hombre, pues ten mucho cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final dices, tú cuando presentas una valoración, tú como emprendedor, me refiero, presentas un plan de negocio y tal, tienes que sabértelo al dedillo y tienes que mirarlo para adelante, para atrás, pasárselo si puedes a gente tuya que analice, gente de confianza que te diga, oye, ves algo raro, que ves que... Tío, tienes que trabajarlo bien. Porque si no, si cometes un fallo de esos, no sé en tu caso, pero yo en mi caso era fuera. Sí, no, y total. Y esto lo hablan mucho los de INNIC, que seguramente los conoces. Claro, lo dicen, claro, no sé si fue donde lo vi en INNIC, pero me parece que sí. Claro, en algún momento ellos contaban como la experiencia también de decir, claro, vamos a reunirnos con un SaaS en este caso, una empresa que tiene un software, una empresa de software, ¿no? Para que se entienda, y al final, pues, claro, ellos son propietarios de uno, por lo tanto conocen los costes de adquisición del cliente y tal. ¿Qué pasaba? Que en ese Project Finance, ¿no? En esas estimaciones a futuro, daban, claro, la adquisición de usuarios es muy importante, entonces consideraban como un coste de adquisición muy bajo. Claro, esto lo haces que el coste de adquirir cada cliente te sale muy bajo, claro, te saldrá más beneficio, por lo tanto antes generarás menos pérdidas al principio, luego generarás mucho más beneficio y por lo tanto la empresa vale más. Pero claro, dices, aquí me estás demostrando, a lo mejor lo has hecho porque sabes que así te va a dar más beneficio, el beneficio te va a llegar antes, pero me estás demostrando que no conoces el sector en el que estás y que en una fase donde hemos dicho antes que es tan importante el equipo directivo y sobre todo en una fase tan incipiente, pues que el propio equipo directivo no sepa cuál es el coste de adquisición o no haya estudiado cuál es el coste de adquisición de esos clientes en este nicho, pues me da a entender de que no conoces realmente lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, claro, es lo que tú dices, eso te acaba generando como, ¿sabes? Inseguridad o menos confianza, que es lo que necesitas, sobre todo en estas fases, con los que tienen que gestionar todo esto. Y de hecho, perdona, Borja, ahora que me he acordado, también dentro de valoración hay algo muy interesante, un enfoque muy interesante que utilizamos los que nos dedicamos a esto, y yo lo utilizo mucho, que es cuando hablabas de una valoración inversa, yo lo miraba como hacemos una valoración de decir, tú puedes mirarlo como cuánto vale la empresa hoy, cuánto debería valer en base a los beneficios a futuro, pero también lo podemos hacer de otra forma. Podemos hacer una valoración de, vale, esta valoración ahora mismo que me estás dando, para que realmente, para justificar que tú ahora mismo debes valer esto, ¿cuánto deberías crecer los próximos años? ¿Sabes? Y eso lo podemos llegar incluso a valorar de forma inversa. Que en vez de decir yo estimo el futuro para que me dé cuánto vales hoy, dime cuánto vales hoy y estimo cuánto deberías generar o crecer en el futuro para saber si eso tiene sentido o no. Si yo podía estimar más o menos que eso puede crecer al 10% y pagarte esto equivale a que para justificar ese precio tengas que crecer al 30%, pues digo, ostras, pues a lo mejor sería caro. No sé cuánto vale, pero porque a lo mejor se me dificulta el hecho, tengo bastantes pocas probabilidades a mi favor de estimar el futuro. Pero de partida ya te digo que digo, si creo que vas a crecer alrededor de un 10 y ya para justificar este valor deberías crecer un 30, pues de partida pues ya sería caro. Entonces este es otro enfoque que se puede hacer también, que hacemos bastante. Sí, yo también lo he hecho y me ayuda a decir, vale, si tú dices que vales tanto y dices, no, es que para que valgas tanto tienes que crecer esto, también en alguna operación me ha permitido decir, vale, si tú creces a esa velocidad, yo te acepto tu valoración. Sí, o sea, es decir, claro. Para que alinees, decir, vale,
a un 20%, ¿eres capaz de crecer? Sí, sí, porque tú has puesto que vas a crecer. Vale, pues si tú creces a un 20, yo te acepto la valoración de hoy. Pero si no, la vamos a restar. Y entonces, como al final tú siempre de la inversión también puedes hacer un vesting, o sea, puedes hacer una inversión que va dilatada un poco y dices, claro, tú apuesta, déjate los cuernos y yo me creo tus palabras, pero déjatelos y que eso te perjudique si no lo cumples. Y te cubres también, claro. Al final, como inversor sí que te facilita decir, bueno, peleas menos a veces el precio, pero garantizas un compromiso absoluto y lo vinculas. Oye, lo haces muy bien, tío, pues genial, porque los dos ganamos. Claro. Tú lo has hecho, tú has cumplido, entonces esta empresa sí que los dos me has demostrado que lo vale. Exactamente. Y yo arriesgo menos, entonces con mis inversores también me es más fácil justificar que sí, pero que no se ha comprometido a este crecimiento. Entonces creo que ahí puede haber, pues eso, unas capacidad de ajustar un poco esa inversión y que vaya todo más alineado, ¿no? Sí, sí. Vale, estamos en la parte muy financiera, donde más te gusta estar, pero claro, tú ya empezaste con un blog, ¿no? Al principio comentabas. ¿Eso fue evolucionando? Porque has comentado que tienes un canal, una comunidad, tienes una academia también. Sí. Entonces, ¿cómo va surgiendo o dónde va surgiendo ese tipo de cosas? Vale, pues esto era, claro, yo ya cuando entré al Multifamily Office y tal, estuve en la parte de inversiones alternativas, analizando startups, un poco lo que hemos estado hablando ahora, y luego ya pasé a la parte de mercados financieros, que es la parte que más me gustaba. Me gustaba más analizar empresas más cotizadas en bolsa, no te digo que más grandes, pero cotizadas en bolsa, que se pudieran invertir, ¿no? Y era, digamos, suele ser el grueso de un family office. Entonces, al final, pues, de un multifamily office, perdón. Entonces, ahí ya empecé a crecer ahí dentro, estuve creciendo hasta que me hice el responsable de renta variable, era uno de los dos gestores que estábamos ahí dentro, y ya hubo un momento que tuve como una especie de techo. Yo también sabía que iba a acabar emprendiendo, porque al final es algo muy importante cuando tú quieres emprender, cuando es en un sector sobre todo profesional y tal. Yo siempre también lo recomiendo desde mi experiencia, que es importante empezar trabajando en esto, ver cómo funciona el sector desde dentro, hacerte también tu propio networking y tal, y luego ya emprendes, pero emprendes teniendo una base, habiendo trabajado como profesional. Entonces yo sabía que quería emprender, pero supongo que también yo lo que buscaba más era esa libertad de poder trabajar desde donde yo quisiera. Tenía claro que era haciendo esto, pero desde donde yo quisiera. Y eso, en un sector tan casposo en este sentido, como suelo decir yo, de las finanzas, pues es muy complicado. Tenías que estar pues con tu traje en la oficina todos los días, horario partido, tal, no sé qué, y decías, me parecía súper ineficiente. ¿Qué pasó? Que vino pues el bicho este que nos hizo estar en casa unos días, que yo estuve solo 2 semanas, pero decía, joder, esto era cuando a mí profesionalmente más se me había exigido, ¿no? Las bolsas cayéndote un 10, 20% tranquila, que llegaron a caer un 30%, iban cayendo a un 5, 7, 10% diario, era una locura. Estás gestionando 220 y pico millones de personas que no es tu dinero, y tú tenías que hacer algo para gestionar esto. Y es eso, y lo hicimos súper bien, salió todo muy bien y tal, y era cuando más se me había exigido a nivel profesional, y lo había hecho desde mi casa en calzoncillos, ¿sabes? Claro. Y dices, ¿se puede. Y claro, ya luego cuando tuvimos que volver a la oficina, tal, nosotros tuvimos que volver muy pronto. Sí que es verdad que en el sector no es normal, o sea, los demás vinieron como meses después de otras gestoras y tal. Pero ahí ya fue cuando dije, buah, estoy muy bien valorado, me llevo muy bien con mis compañeros, jefes, tal, no tengo nada que decir. Pero ya decía, bueno, me he visto como de tope. Y fue cuando decidí emprender por mi cuenta, y lo dejé. Y me puse pues a montarme la parte de consultoría por mi cuenta y tal. Primero con un socio, no fue bien, tal. Luego me puse por mi cuenta. Luego también hice una marca de ropa, que es, bueno, esta que tengo aquí. Lo que pasa que luego la tuve que dejar también y tal. ¿Por qué? Porque al final tú dices, vale, tú puedes tener este conocimiento y te puede conocer en el sector financiero porque es un sector pequeñito y nos conocemos todos, o estás a una persona de conocer a otro, como el que dice. Pero claro, te tienes que dar a conocer. Y yo tenía mi blog, que sí, que lo leían decenas de miles de personas y tal, pero claro, la gente ya dejaba de estar en blogs. Claro. Y digo, ¿dónde está la gente? La gente está en redes sociales. Yo era de las personas que no utilizo las redes sociales, o sea, lo utilizo pues lo típico que lo hacemos casi todos, ¿no? Para chafardear, para colgar alguna foto haciendo el idiota con algunos amigos en aquel caso, y para publicar algo desde antes, o para hablar con alguna chica y algún amigo, o sea, poco más. Y ahí fue cuando empecé a utilizarla. Me decía mi hermana, empecé yo a utilizar el canal de YouTube, me abrí el canal de YouTube. Lo que pasa que al final quería aportar como mucho valor, y la gente no entra tanto a aprender, entra más a entretenerse.
Y también la estrategia es un sector ya muy pequeño, si encima te nichas más todavía haciendo contenido de más valor, hablaba de esto, de valoraciones, de análisis, a modo más avanzado, y evidentemente pues me estaba nichando mucho, costaba mucho crecer. Y ya fue cuando fui replanteando la estrategia de contenido, fue cuando empecé a hacer vídeo vertical, o sea, vídeos de estos en formato corto, de Reels de Instagram, tal. Empecé, me acuerdo, claro, era autónomo y claro, los autónomos pues no nos podemos permitir estar malos. Yo me acuerdo que estaba un día con COVID en casa y digo, guau, es un sábado, pero yo no puedo estar aquí sin hacer nada. Y me había acordado que mi hermana, que hacía TikToks y bailando y tal y estas cosas, me dice, Tete, hay veces que en TikTok habla gente de lo que hablas tú. Y dije, ¿cómo que habla gente? Hay gente, o sea, TikTok es más que bailes. Y me lo estuve chafardeando y dije, evidentemente, si aquí la gente también cuelga temas de... Había poquitos, pero colgaban temas de finanzas personales. Y dije, simplemente los vídeos que tenía en YouTube de formato corto, de 1 minuto, me abrí un TikTok y los colgué ahí. Y dije, vale, estoy malo, no puedo hacer nada, pues esto sí que lo puedo hacer. Claro. ¿Sabes? Y lo hice, vi que funcionó muy bien y a partir de ahí dije, ostras, he tenido en un día colgando estos vídeos, he tenido más que en todo el recorrido que tengo en mi canal de YouTube. Sí que es verdad que no es la misma calidad del espectador, pero decía, ostras, pues aquí puede tener cierto sentido. Y fue cuando empecé a volcarme en hacer estrictamente contenido en este formato. Y en TikTok, pues claro, crecí un montón. Y luego ya fue cuando me abrí un Instagram aparte con mi marca personal para separar lo que es el mío privado de este y donde iba colgando también estos vídeos y también funcionó súper bien. También ibas compartiendo otro tipo de contenido y de cosas, pero bueno, y ahí es como te vas creando tu marca personal. También iba compartiendo estos vídeos cortos en YouTube, fui cambiando la estrategia y es como vas creciendo. Y lo hice con esa intención, ¿no? Decir, vale, te das a conocer a la gente, que te conozca, que vea, que coja confianza contigo, porque las redes sociales es básicamente eso, y en el sector de las finanzas es un mundo también de confianza, ¿no? Con la persona que, cuando estamos hablando de asesorar y gestionar dinero de otras personas, pues es un tema de confianza también. Confianza, sí. Y al final, pues eso, tenías que tener esa cara visible, que la gente te vea, te conozca y tal. Y como siempre había hecho contenido, pero en formato blog, pues era simplemente adaptarlo a este formato vídeo. Al principio cuesta un poco, porque claro, te da como cierta vergüenza y lo ves un poco raro, pero y al final pues fue muy bien. Y ya te digo, pues te permite poder haber crecido, haber generado varios negocios en base a ello, sin haber hecho publicidad nunca. Sí. Entonces, bueno, que igual, no sé si monetizas directamente el canal, pero bueno, al final te da una comunidad, te genera también una reputación, ¿no? Te da otras cosas. Correcto. Que no solo es que te vean, te pueda generar dinero eso, sino que te puede situar en el mapa muy fuerte, ¿no? Y ya te generas una confianza con las personas que, claro, como les estás ayudando, pues luego si yo tengo que, al final, fue saliendo todo natural, ¿no? Dices, pues, estás enseñando muchas cosas, tal, no sé qué. Me hice una newsletter para decir, vale, como al final los seguidores de redes sociales no son míos, son de la red social. Si deciden cambiar como están haciendo continuamente el algoritmo y tal, a mí me joden a nivel visitas y ya no puedo llegar a los mismos suscriptores que antes y tal. Claro. Y dije, vale, pues me hago la newsletter donde yo puedo estar realmente, tengo su email y estoy en contacto realmente con ellos. Y fue así como lo hice, y ahí les compartía más contenido de valor. Y ya pues te van diciendo, de ahí ya te van saliendo clientes, evidentemente, para la parte de asesoramiento y tal, pero la parte de la academia nació así. Y dice, yo empecé haciendo este contenido gratis, pero luego, claro, la gente va diciendo, hostia, es que estaría bien que hicieras esto, que lo hicieras un poco más avanzado. Al principio yo también empecé haciendo una membresía, que la seguimos teniendo, porque dices, coño, es que yo me curraba muchísimo los análisis, y para hacer un buen análisis y tal, te pasabas semanas y luego escribirlo, tal, no sé qué, era una locura. Y digo, todo esto es que no puede ser gratis. Entonces dejaba una parte de gratis y otra y la pasé de pago. Luego la gente te pide que quiere aprender más concretamente, puntualmente, de análisis financiero, quiere aprender concretamente de valoración. Entonces dices, venga, pues con simples mails de la propia newsletter, un enlace al pago y la gente loca por querer comprarte algo porque están acostumbrados a ver cómo tú le estás aportando valor, le has ayudado mucho a cambio de nada. Sí, ¿sabes? Y al final que has compartido de forma gratuita una parte, quieren más. Claro, dicen, si este tío me está compartiendo tanto valor gratis, imagínate si le pago, ¿no? Entonces, pues esta era la sensación, y lanzamos primero el programa de valoración, luego sacamos el de análisis, y al final, pues, así fue como se acabó construyendo lo que es la academia, lo que es Evolitic, que llamamos. Vale. En esa academia, o sea, ¿hacéis solo análisis financiero o finanzas más en general? O sea, dentro de Evolitic está lo que es la newsletter gratis, ¿vale? Que bueno, que eso es más, tiene mi nombre, ¿no? Es la newsletter de Cristian Barros y tal, pero luego está la newsletter privada y los cursos.
¿Cuál es el formato? Aquí es, como yo siempre hablo en redes sociales, que es al final pues explicando conceptos como los que estamos explicando y tal, que estamos poniendo ejemplos, pues yo siempre explico con ejemplos. Entonces, ¿de qué trata? Al final el enfoque era que la gente pudiera aprender conceptos de finanzas que puede parecer, como por ejemplo mi madre es abogada y utilizan muchos palabras que no entiendo. Claro. Pero claro, luego le digo, mamá, ¿qué quiere decir esto? Y me dice, pues tal. Y digo, ¿y por qué utilizas este término tan complejo? ¿Sabes? Sí. Y en finanzas pasa lo mismo, en todos los sectores profesionales pasa lo mismo. Entonces, claro, si tú complicas mucho el discurso de lo que estás diciendo, pues la gente desconecta y se va. Pero si tú se lo explicas de forma sencilla, que lo entiendan con un ejemplo real, pues es como la gente aprende. Y yo lo que hice era esto, cogiendo un ejemplo real y dentro de este ejemplo real, que analizamos un caso concreto y tal. Ahora, por ejemplo, recientemente hemos estado viendo el modelo de negocio de IKEA, ¿no? Pues analizamos sus cuentas, pero claro, si yo me pongo a analizar sus cuentas, eso es aburrido. Pero si yo te estoy explicando cómo funciona realmente el modelo de negocio de IKEA, de los franquiciados, que funciona aparte y tal, y comparas un modelo con el otro, por qué una gana más dinero que la otra, tal, pues esto, con un ejemplo real, la gente lo entiende, y es con ese ejemplo real obtener esos aprendizajes de análisis y de valoración, y eso es la membresía. Y luego la parte de los cursos es, utilizando ejemplos reales, de empresas reales, pues vemos eso, análisis financiero y valoración. Dentro de allí pueden salir varias cosas. También hace poco pues estuvimos haciendo, que eso también lo vinculo más con la faceta de redes sociales, eso no lo meto dentro de Volitic, pero también lo hablo en la newsletter y tal, donde utilizamos la valoración financiera, pero para valorar un coche, o para saber cuánto debes pagar por el coche que te gusta, o si tienes que contratar un renting o comprarte un coche, pues cómo lo puedes hacer con la valoración financiera. Hace poco hice un vídeo que se viralizó mucho también, que fue muy gracioso, de que se me había roto la cafetera en casa. Y dije, hostia, pues se me ha roto la cafetera, pero me ha gustado una que he visto por internet que cuesta 160 euros, pero tengo que ver si me la puedo permitir a nivel financiero. Entonces, claro, hacía un descuento de flujos de caja, o sea, como valorando como una empresa el beneficio que me puede generar esa cafetera a futuro, claro, el equivalente que es o me hago los cafés en la cafetera o me voy al bar de abajo a gastarme 1 euro y pico por café. Por lo tanto, el ahorro que me produce la cafetera, como una que inversión, espero que me produzca a futuro, lo traigo a hoy y me da cuánto debería pagar como máximo por esta cafetera. Y me salía que el valor actual de esa cafetera era superior a lo que me costaba la cafetera. Entonces digo, vale, para mí sería financieramente rentable. Entonces, es una buena inversión ahí, sí. Exacto. Entonces, es un poco como lo planteaba. También lo hemos planteado por cuánto debes pagar por una vivienda, o si debes comprar o alquilar una vivienda. Todo esto lo podemos hacer a través de la valoración financiera, que es lo que hay detrás de todo esto. Lo que yo hago es plasmártelo y que lo entiendas. Qué ¿sabes? Chulo. O sea, claro, al final es una visión muy financiera, pero, sí, pero es así. Bueno, pero tiene sentido, me refiero. Que tú digas si tiene sentido para ti gastarte ese dinero o no, o hasta cuánto tiene sentido que te gastes, porque quizás ahí no dices, aquí deja de ser rentable. Si quieres hacerlo, hazlo, pero financieramente no sería óptimo, ¿no? Claro. Y puedes encontrar cosas que dices, no, gástatelo porque es muy buena. Claro. Incluso podías pagar más, lo de la cafetera, podías gastar más por la cafetera. Sí. También lo hice con una lavadora. Comparar con el ahorro de ir a una lavandería o lo que sea y tal, de tener una lavadora, cuánto debería pagar como máximo por una lavadora. Todo es que lo podemos valorar cualquier cosa. Cualquier cosa. Qué bueno, qué visión más interesante. Sí, eso pues a la gente al final les acerca a la valoración financiera, que a lo mejor no les interesa, pero dicen, hostia, me siento como que me entro en redes sociales y a día de hoy que entras y pues ves eso, vídeos de caídas, de gatitos, de fútbol, de coches, de tal, y de repente te aparece gente que de forma entretenida te aporta algo, pues dices, no me has despertado el interés por las finanzas, la verdad, pero me has entretenido y he aprendido algo. Pero igual, y hay gente que sí que les despiertas el interés, o que se lo potencias. O que igual toma una decisión más racional correcto, con eso, que digas, chico, igual gastarme, te hacen eso y dices, ostras, pues no lo he visto así. Imagínate que sale y dices, te puede gastar 250 euros, hasta 250, y dices, igual la cafetera de 400 no, pero igual la de 50, encima claro, te deja el buen sabor de boca de decir, no, es que financieramente esto, claro, igual vas a la pareja o a la amigo y dices, no, mira, es que lo he calculado porque lo que gasto en cafés, digo, sí, porque además además yo les doy el Excel para que se lo puedan descargar y que puedan hacer con sus propios cálculos y que claro, puedan madre mía, y ahí te empiezas a despertar un poco el gusanillo de claro, esto. No, y que la gente tome buenas decisiones, porque ¿tú qué opinas de esta parte de educación financiera? Tú que estás en el mundillo, intentas despertar a través de estos ejemplos, estos vídeos también entretenidos de ese interés y que la gente piense de otra manera, ¿no? Dices, pero la educación financiera no escasea,
Me refiero a nivel general, ¿no? Sí, pero bueno, aquí tú y yo sabemos que no interesa que haya educación financiera, entonces lo entiendes, comprendes que no interesa que haya educación financiera, por lo tanto tú luchas la batalla por tu cuenta y dices, pues igual que sí que es verdad que cada vez más, precisamente porque somos tantos creando contenido, sobre todo de finanzas personales, hay mucha gente creando contenido. Yo soy más un sector más nicho de análisis, valoración y tal, pero la educación financiera está claro que es importante. Muchas veces se dice, y es ya prácticamente un cliché decirlo, pero es que no puede ser que en el colegio no te enseñen el trámite más importante que tienes que hacer, que es en tu vida, la inversión más importante que haces, que es cuando vas a comprar tu vivienda, que no te enseñen ni lo que es una TAE, ni, ¿sabes? 4 cositas, cómo negociarlo con el banco, si es mejor un interés fijo o variable, o cuándo es mejor uno que otro, o cómo analizarlo al menos, o saber que existe y la diferencia de cada uno, y que luego ya saber que si me tengo que ir a un asesor financiero que me ayude, pues que me ayude, pero yo ya sé sí, lo que me tiene que ayudar. Sí, pero exacto, sé de lo que me están hablando. La gente mira como cuando se va a comprar un coche, que por eso también hacía todo este tipo de cosas, porque la gente no mira cuánto está pagando por el coche, mira cuánto está pagando cada mes por su coche, o cuánto paga cada mes por la hipoteca. Y dices, si cobro 2.000 euros y la hipoteca me cuesta 800, la puedo pagar, vale, pero que tú la puedas pagar no quiere decir que financieramente sea una buena inversión, no, porque a lo mejor ya de partida es un gasto, pero que podrías hacerlo de forma mucho más eficiente. O con un coche lo mismo. El coche que me cuesta 300 euros al mes porque es un renting, porque tal, porque el cual, pues venga, pues como lo puedo pagar, perfecto, pero ¿cuánto estás pagando por ese renting? Es que a lo mejor lo podías haber comprado entero y haber satisfecho todos los gastos. ¿Sabes? Que te va a dar ese coche. No sé, es que hay maneras de verlo que simplemente que la gente no sabe, y tampoco interesa que tengan ese conocimiento a nivel financiero simplemente el cómo ahorrar, el invertir. Aquí en España siempre la bolsa, cuando sale en la tele, es cuando la bolsa cae. ¿Cómo la gente va a querer invertir en bolsa si solo sale en la tele cuando cae, cuando se desploma, cuando hay una catástrofe? Claro, tú no dices que ahora mismo el IBEX está en máximos históricos, que yo no invierto en la bolsa española, pero ahora mismo la bolsa española es la que más está subiendo en todo este año. También viene de una caída también interesante, pero ahora mismo está en maximísimos históricos y subiendo mucho, y yo no la escucho hablar en la tele. Tampoco porque no veo la tele, pero que en principio no saldrá, segura que no estás saliendo en la tele. Sin embargo, cuando pasó recientemente lo de los aranceles de Trump, que se estuvieron desplomando las bolsas puntualmente, seguro que salió en todas las televisiones. Bueno, eso ya sí que lo incluso lo veías, porque veías recortes en redes sociales. Y dices, no puede ser así, no vas a generar esa educación a la gente. Y si encima ya vivimos en ya por un poco la deriva que tiene ya el propio gobierno a tratar al inversor como malo, como especulador, que hace que los precios sean altos y que por tanto la gente no se lo pueda permitir, que el empresario es malo y tal, pues todo eso aleja lo que es el trato la gente no tiene un buen trato con el dinero. El trato con el dinero que tiene es para gastarlo, no para verlo como un medio, como algo que sirve para... Yo siempre lo digo, el dinero sirve para dar libertad y para seguir creciendo. Al final es eso. Si tú lo miras como eso que entra es para gastar, que es como lo hace la gente, a la mayoría de gente que le dices, ¿qué harías si te toca la lotería? Todo es gastar. Todo es gastar. Viajes, coches, tal, no sé qué. Dices, fíjate que no te ha tocado y ya te lo estás gastando. No te toca y ya te lo estás gastando, ¿sabes? Y dices, cuando hay formas inteligentes de hacer que a lo mejor ese dinero tú puedas vivir el día de mañana solo con ese dinero. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, en un caso extremo en el que te toque una gran cantidad, ¿sabes? Son cosas que dices, sabe mal que la gente no lo sepa ver y que encima estigmatiza al que lo hace, ¿vale? Que tengan una mala visión del que lo hace, porque realmente interesa que desde el gobierno haya esa postura posiblemente, ¿no? Como la de los problemas que hay ahora con la vivienda y todo esto, los problemas de inflación y todo esto. No puedes culpar a las empresas de inflación cuando tú sabes que tú como gobierno es el que está creando la inflación, creando déficits constantes y perpetuos en tu estructura para pagar un sistema de pensiones que está quebrado desde prácticamente que salió, que es un sistema... Ponzi, que si lo hiciéramos tú y yo estaríamos en la cárcel. Entonces dices, todo eso es lo que acaba generando inflación, acabas gastando mucho más dinero del que ingresas, funciona como una empresa. Y además ahora, fíjate que ahora en España van a poner las 37 horas y media, que parece que ya se han aprobado, parece ser, o creo que falta el Senado, bueno, no sé, el trámite que sea. Al final acabas de subirle un 5% el salario a todo el mundo, porque has reducido las horas, pero has mantenido el precio. Si tienes menos horas para facturar a posibles clientes o de trabajo, pero el mismo salario, acabas de incrementar el precio un 5%. ¿Qué van a hacer las empresas? Tienen que incrementar el precio mínimo un 5%. Su coste acaba de subir un 5%. O reducir plantilla un 5%. Claro. Tiene que hacer algo, tiene que mover de alguna forma, pero si reduces plantilla igual no puedes generar tanto. Exacto, Entonces, al final,
tienes que mover la aguja hacia un lado. Y claro, si la mueves, no, es que, joder, han vuelto a subir los precios. Ya, pero díselo a él, si me encareces los gastos, tengo que subir los precios. Es que no hay otra forma. Es decir, sí, o me libro de gente, pero entonces igual no puedo atender. O sea, generas un movimiento que acaba perjudicando al del otro lado. Sí, total. Y además es al propio Estado al que le interesa que haya inflación, que eso es algo que la gente no entiende. Es al Estado al que le interesa que haya... De hecho, justo ayer hice un vídeo cortito así con una pizarra explicándolo. Al Estado le interesa que haya inflación. Y ponía el ejemplo de, imagínate que tú te compras vamos a poner números sencillos, ¿vale? Te compras una vivienda ahora mismo por 100.000 euros redondos y el banco te financia al 100%. ¿Vale? Te da esos 100.000 euros. Tú tienes una deuda de 100 en un activo que vale 100, por lo tanto tu endeudamiento es de 1. Tu activo, si lo vendes, devuelves toda la deuda. Vale. Ahora pongamos que luego al año siguiente, pues tú pides otros 50.000 al banco para hacer una reforma. Tu deuda son 150.000. Y que el precio de la vivienda, pongamos ejemplos extremos, se va a 300.000, se multiplica por 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo has incrementado la deuda, pero también ha incrementado el valor del bien que tienes, ¿no? Hay un incremento de precios. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo tú relacionas la deuda que tienes, como antes, la deuda que tienes respecto a lo que vale ese inmueble, tu endeudamiento ya no es de 1, es de 0,5. Claro. Y fíjate que te has endeudado más, pero han subido tanto los precios que tú te has endeudado menos. Por eso permite continuamente al Estado que se pueda estar endeudando, que pueda estar gastando mucho más de lo que ingresa, gastar mucho dinero, eso genera que se tenga que imprimir más dinero porque nadie va a querer invertir en España al 2-3%, nadie va a querer invertir en España, esto es el Banco Central que está detrás imprimiendo dinero para dárselo a España, estás metiendo más dinero en el sistema y eso genera que los precios suban. ¿Qué pasa? El Estado se está endeudando más, pero claro, como están subiendo los precios, a nivel, cuando lo relacionamos en nivel de endeudamiento, el PIB, la deuda PIB, claro, tú has incrementado la deuda, pero lo que han incrementado los precios es más prácticamente de lo que ha incrementado la deuda. Por lo tanto, el ratio de endeudamiento para el Estado te puede salir por los medios de comunicación que subvencionan diciendo que el endeudamiento ha caído. Pero no, te has endeudado mucho más. Pero el endeudamiento, si lo relacionas con la producción, claro, como han subido tanto los precios, pues claro, a nivel producción parece que haya mucho más, pero es simplemente un incremento de precios. Entonces, claro, el endeudamiento cae, pero no, te has endeudado mucho más. Entonces, igual que a esta persona, en este ejemplo que hemos puesto, que compra por 100 y se le revaloriza el precio de su vivienda a 300, le interesa tener deuda. ¿Por qué? Porque la deuda la tiene sobre 100, la tiene sobre un inmueble que vale 100, pero años después la tiene sobre algo que eso mismo vale 300. O sea, ahora mismo, si quisiera comprar ese mismo inmueble, tendría que pedir un préstamo de 300.000. Sin embargo, como lo hice hace años, cuando estaba más barato, tuve que pedir solo 100.000. Por lo tanto, tu deuda, si incrementa los precios, tu deuda cada vez vale menos. Sí. Y eso le interesa. Es que le interesa al Estado, pero claro, no le interesa decirle que le interesa a él, le interesa echarle las culpas a otra persona y sobre todo de la forma más sencilla y sin matices ni nada para que no se entienda, para que la gente aborregada diga, vale, sí, tienes razón, tal, el malo es el empresario, el malo es el capitalismo, que es el que hace subir los precios y tal. Pero le sube por temas como los que tú dices también. Que además he sacado un tema que me gusta mucho, que es el tema de la deuda. La deuda, hay mucha gente que tiene pánico a la deuda. A mí la deuda me parece buena si la haces bien, es una herramienta muy buena, porque pasa esto, ¿no? Que tú dices, si la haces mal es muy peligrosa, porque mal gestionada es muy peligrosa, pero al final dices, ostras, bien invertida, o sea, bien generada, es una palanca tremenda que te puede hacer ganar dinero cuando a veces dices, ostras, ganas dinero incluso sin hacer nada, ¿no? Dices, sí, si lo haces bien puedes apoyarte en eso y ganar dinero. Pero yo creo que además tampoco que me quiero meter a explicar todas las posibilidades porque esto puede darnos muchísimo, es larguísimo, da para una formación completa sobre cómo gestionar la deuda, pero sí que es verdad que creo que la gente no debe tener tanto miedo a la deuda y quizás sí apoyarse en profesionales que le ayuden a estructurar una deuda correctamente y que eso te permita crecer más rápido. Tengo algunos de los clientes que llegaban era por eso, decía, es que teniendo patrimonio perfectamente de sobra para hacer inversiones, pero me dice, es que creo que no estoy utilizando la deuda de la forma óptima, porque es una herramienta, como bien dices, de apalancamiento que te permite invertir un dinero extra que tú no tienes, pero no para comprarte un coche o no para comprarte una vivienda de uso habitual. Incluso la vivienda, bueno, lo podíamos entender, pero no es para comprarte lo que se llama un pasivo, ¿no? Es para comprar esa deuda. Si estoy pagando un 2, 3%, 4% por esa deuda y lo puedo invertir a algo que me da más rentabilidad que eso, pues eso al final es una buena operación financiera. Estás invirtiendo en activos, que luego hay
matices aquí, porque claro, dices, pues hay gente que se endeuda para montarse un negocio, que un negocio pues que le puede dar mucha más rentabilidad, y luego pues tienes el caso de que el negocio no va bien y te quedas con esa deuda. Claro, pues eso la deuda se suele utilizar más a nivel operaciones más inmobiliarias, donde tienes unos beneficios futuros, como decíamos antes, pues más predecibles, más estables, que luego encima está respaldado por un activo. Entonces, claro, perder esa deuda y que eso acabe siendo una lacra, digamos, que tú el activo que hayas comprado valga cero y que encima te quedes con esa deuda, es mucho más arriesgado. Por eso se suele utilizar como a modo apalancamiento, bien utilizado y con sentido, y demostrando que tampoco, entre comillas, que no necesitas ese dinero para que te puedan salir mejores intereses, pues tiene mucho más sentido. Igual que usar la pignoración y todo esto, que es lo que utilizan las grandes fortunas para generar más pasta, es que es así. Es que si te das cuenta, dices, quien tiene dinero y lo hace bien, dices, es que no pide. ¿Por qué si tienes el dinero pides la deuda? Dices, pues más rentable. Claro. Me es más rentable pedir porque, como tú dices, me la saco a un 3, a un 4, a un 2, dependiendo de la época y cómo esté todo. Pero dices, me la saco a este precio y genero un 7. Digo, pues pido toda la que puedo. Claro. ¿Por qué? Porque si el 7 es seguro y sé que tengo esto y... Bueno, con las... Total, o incluso cuando tienes que utilizar la deuda para comprar un pasivo. O sea, si te quieres comprar un coche, por ejemplo... Sí. Incluso claro, es verdad que a veces... Tiene sentido. A mí en mi caso me pasa. O sea, yo ahora mismo estoy pensando en un tiempo, tengo que cambiarme el coche y tal, que el mío tiene ya 15 años, y estaba mirando, y más aquí en Andorra que son más baratitos y tal, pues digo, de pillarme un coche que es el que me gusta, ¿no? Pero yo no tengo pensado sacar ese dinero de lo que yo tenga invertido en bolsa para comprarme ese coche. Yo no quiero descapitalizarme de esa manera. Una parte sí, pero yo una parte puedo financiarla. ¿Pero por qué? Porque ese interés que yo voy a pagar por esa financiación es menos de lo que yo genero con ese dinero, que en vez de sacarlo, yo ese dinero le genero más. Entonces, claro, tiene sentido, porque si lo saco, lo puedo sacar, lo tengo perfectamente, lo saco y me compro el coche. Pero claro, ahí me estaría descapitalizando y seguramente no me compraría el coche. Sí. Sin embargo, si me lo prestan y yo ese dinero lo sigo teniendo invertido, generándole más de ese interés, pues tiene sentido. Que tampoco es que sea una operación de que digas tal, pero dices, ya que lo vas a utilizar para consumir, pues lo puedes utilizar de forma también más inteligente. Que no todo el mundo puede generar más rentabilidad a lo mejor, o está dispuesto a meterse, pero que en ciertos casos tiene sentido, y en programas como ahora, con unos tipos de interés más bajos y tal, pues puede tener más sentido plantearlo. No, además, yo siempre busco, porque a mí, cuando me leí Padre Rico, Padre Pobre hace una pila de años, me cambia el chip y dices, tienes que buscar que tus activos paguen tus pasivos, o que si quieres hacer un gasto, a mí me encantó esto, yo quiero tener, me lo invento, yo qué sé, una bajera o yo qué sé, una vivienda de no sé qué, ¿no? ¿Cómo consigo tener esa vivienda sin que eso sea un pasivo que me... esto? Vale, y buscar la fórmula. A mí me encanta irme con la caravana por ahí. Pero la caravana la que yo quiero vale 100.000 euros, imagínate, ¿no? Dices, ¿cómo hago para que ese gusto, ese capricho que yo tengo, se convierta en un activo que genera? Pues igual tengo que comprarme la caravana de 120.000 euros y ponerla en alquiler y tenerla un mes al año, pero el resto alquilarlo. Y dices, está pagado. Y esa idea, esa mentalidad convierte que dices, este gasto o este pasivo lo convierto en un activo. Es verdad que a veces necesita de tu trabajo, a veces no, pues intentar medir ahí lo que de verdad no te quite todo el foco de lo que estás haciendo. Pero, o incluso dices, lo hago, pero me lo va a gestionar fulanito, lo meto en el coste y digo, ostras, que tiene sentido. Y sí, me voy de vacaciones gratis todos los años. ¿Por qué? Porque tengo este activo, me va pagando las vacaciones. Y entonces dices, ¿tiene sentido la inversión? Y diría, pues entonces igual sí. Claro. Porque este capricho ya no es un peso para mí, al revés, estoy generando. A veces quizás somos un poco enfermizos todos, a veces intentando que todo el dinero y los activos estén siempre trabajando y generando. Pero a mí me parece una mentalidad que te hace ser más creativo y encontrar operaciones que dirías, tío, ¿por qué lo has hecho así? Digo, espérate que te lo explico. Mira, unes estos puntos y de repente ves que me sale gratis y dices, ostras, tío. Correcto. Pero es que lo que suele pasar es lo contrario, ¿no? Que dices, bueno, pues ya tienes un sueldo normal, pero claro, que ya con ese sueldo tienes una hipoteca, tienes un coche, tienes el teléfono que te compras también, que tampoco te lo puedes permitir comprar al contado, tal. ¿Qué pasa? Que acabas cobrando pues 2.000 euros, pero acabas teniendo unos gastos fijos al mes de 1.700, entonces estás atado sin quererlo a ese trabajo. Pero quieren que estemos atados a esa deuda. Exacto. A deuda de consumo. Claro, y eso es lo que yo creo que no se acaba de... La gente no acaba de entender, y no acaba de entender el uso de la deuda, que encima no solo que no lo estás utilizando de forma eficiente, sino que encima te acaba condenando.
te acaba atando a eso. Y a lo mejor tú no estás contento de tu trabajo, querrías cambiar, querrías incluso emprender, pero hay gente que dice, es que no puedo emprender porque ahora, diferente es que ya tengas tu familia, tus hijos y tal, pues a lo mejor la situación es diferente. Pero dices que quieras emprender, pero que no lo puedas hacer porque te has metido en tu coche, en depende de qué cosas, un alquiler lo podemos entender, ¿vale? Pero que te has metido en deudas de coche, que te has financiado unas vacaciones o lo que sea, y todos tenemos amigos así. Y al final dices, joder, eso es triste, ¿sabes? Que dices que no puedas emprender tú que quieres y que tienes esa actitud, que no lo puedas hacer porque estás atado a esos pasivos que te has querido permitir en tu momento, pero que no podías y los has financiado. Sí. ¿Sabes? Sí, totalmente. Hacemos varias preguntas a todos los invitados para coger un poco ahí el común denominador de algunas de las preguntas que te voy a hacer. Primero diría, en tu carrera profesional y de emprendedor, ¿no? ¿Cuál dirías que fuese tu acierto y tu fracaso, o alguno que puedas recordar en ese sentido? Mi acierto, joder, es que fracasos he tenido, madre mía. Aprendizajes. Claro, son aprendizajes, pero fracasos, mira, fue cuando hice la marca de ropa precisamente. Me centré mucho en el producto. Me centré muchísimo en querer hacerlo perfectamente, en tener los mejores tejidos, el logo de mejor calidad, tal, pagando una barbaridad que me costaba producirlo porque quería hacerlo con tejidos orgánicos aquí en España. Contraté una ¿cómo se llamaba? Una patronista que me hiciera los patrones porque quería hacer algo diferente. Bueno, muy loco. Un producto genial. Acabó saliendo como tal. ¿Qué pasaba después? Que te habías olvidado de la parte importante del marketing, del decir, muy bien esto, muy bien, pero ¿cómo te cambia la vida a ti que me lo tienes que comprar? ¿Sabes? ¿Por qué me tienes que comprar esto y por qué tienes que pagar más? Porque cuesta mucho más de producir y se produce aquí en España y tal. Pues esa marca que tenías que generar alrededor de la marca de ropa fue mi aprendizaje, que fue cuando dije en su momento, claro, en aquel momento dije, me tengo que centrar, digo, ya sé lo que hay que hacer. Que lo sabía de antes, pero es que somos así de cabezones que dices, hasta que no cometes el error no aprendes, A mí me pasa bastante eso. Y lo que hice es, vale, pues ahora hay un punto de impasse que dices, me tengo que centrar en o mi marca de ropa o mi marca personal. Y aquí pues evidentemente no había duda. Y me centré en mi marca personal y evidentemente fue muy bien, pero que ese fue el aprendizaje de decir, no solo es lo que tú eres, lo que haces, lo que es tu producto y tal, sino el cómo eso cambia a la otra persona, o sea, meterlo en la cabeza de la otra persona, cómo puede cambiarlo, cómo puede mejorarle o cómo puede hacerle ser mejor persona, tener más dinero, lo que sea. Las personas se mueven por emociones, ¿no? Entonces, ese fue el aprendizaje que yo tuve a modo práctico con fracaso. Y a nivel de acierto, pues a nivel empresarial, a nivel emprendedor, sí, pues fue el haberme dedicado previamente como profesional a esto, porque eso te da esa autoridad, sí, que a lo mejor hasta que tú te la generas como marca personal, ya simplemente el haberte formado tanto en esto, el haber trabajado de forma profesional en esto, ya te da una autoridad que, quieras que no, es mucho más fácil luego el poder emprender, sí, y además el conocerlo todo desde dentro ya te hace que todo vaya mucho más rodado. Claro, y eso fue, para mí fue clave. Esa experiencia, vale. Muy bien. Si tuvieras, bueno, cuando contratas gente para tu equipo, cuando has cogido gente para tu equipo, ¿qué buscas? ¿Qué skill dirías, mira, busco esto? ¿O qué skill dirías, si es así, vale, hasta que hemos llegado no pasa ni la entrevista inicial? Buah, yo de esto es de lo que más tengo que aprender. De hecho, es de las cosas que te quería preguntar. Porque es lo que más me cuesta. Me cuesta mucho delegar. Yo sí que es verdad que tengo siempre desde pequeño, como te comentaba antes, y así lo intento resumir, claro, tenía a mis padres que eran autónomos, cada uno con sus temas, y lo que yo he vivido desde pequeño, las discusiones, los problemas en casa y tal, siempre venían por los empleados. No venía ni por nosotros, ni por los niños, ni por la relación entre ellos, nada, venía por los empleados de los negocios que tenían. Y al final eso me generó a mí como ese pequeño trauma, ¿sabes? Yo también que he estado trabajando desde pequeño en el negocio familiar y lo he ido viviendo de primera mano, cómo te roban, cómo te traicionan, cómo tal, y me ha para mal, porque admito que es algo que tengo que mejorar, pero me ha generado ese pequeño trauma. Entonces, sí, me cuesta mucho el contratar, y yo lo que hago es no contrato, yo siempre tengo colaboradores fuera. Ahora sí que empieza un analista conmigo, pero yo siempre he preferido externalizar, es decir, sé que te tengo que pagar más,
por tu trabajo, sé que a lo mejor no te vas a vincular de la misma forma, o sí, es que si estuvieras trabajando contratado, pero prefiero siempre externalizarlo. Y es como lo suelo hacer. Lo que miro más en este caso, y sobre todo ahora, pues te lo puedo decir con ese ejemplo de una persona que ya te digo como persona muy reacia al tema de contratar, es esa lealtad. De hecho, a quien he cogido como analista es a un seguidor mío. Y es esa lealtad de decir, vale, sabes que esta persona estaba encabezonada en querer hacer algo conmigo, en querer trabajar, formándose, está en todos mis programas, tal, pues dices, esta persona, igual que yo en su momento lo hice, dices, ¿cómo te garantizo yo a ti que soy un friki de esto? Pues porque te estoy demostrando que ya no, es que no lo voy a hacer, no te digo que lo haga por ti, pero digo, si yo simplemente, como jefe, digo, pero si yo de aquí me voy con trabajo a casa, es que lo voy a hacer, pero por mí, no por el proveedor, sino porque yo quiero hacerlo, y si hay algo que me va a ayudar a mejorar dentro de la empresa, lo voy a hacer por mí, porque a mí me interesa hacerlo y indirectamente pues también te voy a ayudar a ti como empresa, ¿no? Entonces me interesa más eso, esa lealtad, por decirlo de alguna manera, y esa capacidad de saber que esa persona quiere genuinamente aportarte el máximo valor posible, porque para él lo quiere, para aprender. O sea, esta persona lo que quería era estar conmigo para que yo le pudiera enseñar lo que yo buenamente le pueda enseñar. Que sé que el día de mañana también ese tipo de perfiles puede tender a querer dedicarse por su cuenta, porque es así, pero al final que claro, todo eso, que al final pues genuinamente yo le pueda, él quiera estar aquí, yo le pueda ayudar también a él. Esa lealtad que ya indirectamente se va a generar porque esa persona quiere estar conmigo, pues a mí me da mucha más tranquilidad. Sí, sí, totalmente. De todo lo que has seguramente leído y tal, yo voy un poco haciendo la biblioteca de cosas de lecturas que recomendáis todos. ¿Algún libro que te haya marcado o que digas, pues esto es crucial? Vale, mira, yo soy de leer mucho, pero pocos libros, por decirlo así. O sea, soy de escucharme muchos podcasts, leerme muchos papers, leerme informes y tal, pero de coger y leerme un libro no soy tanto. Me he leído un montón, evidentemente, dentro de este sector, pero no siempre van dedicados a que pueda obtener algún aprendizaje concreto relacionado con lo que hago. Ahora últimamente sí que estoy leyendo algo más de filosofía porque me ha dado por eso, pero sobre todo siempre ha sido más tendiendo por la parte de finanzas. Y soy muy de pensar que no sé si estás de acuerdo, pero que el libro no es que sea bueno o malo en sí, dentro de que sí que hay libros que son claramente buenos y claramente malos, pero es más el momento en el que lo lees, ¿vale? Entonces yo, para la gente que quiere aprender a analizar o a invertir en bolsa en general o lo que sea, yo siempre he recomendado un libro que a mí me hizo clic, que yo recuerdo que me hizo clic en su momento, que es el de Un paso por delante de Wall Street, que es muy típico, de Peter Lynch, pero es un libro súper interesante porque tú cuando estás estudiando esto, lo ves todo como con fórmulas, con Excels, como decíamos antes, muy grandes, incluso si estás por la parte de análisis técnico lo ves como mucho con gráficos que suben, que bajan, y Peter Lynch me gustaba mucho porque él te lo ponía cómo analizaba empresas del día a día, cómo incluso tomaba decisiones de invertir en una empresa de lencería porque era la que llevaba su mujer, tal, y dices, cosas de estas que te hacen ver el mundo de las finanzas de forma mucho más sencilla y aterrizada y con ejemplos de lo que es. Entonces, a mí en aquel momento, que yo estaba pues estudiando y tal, y tenía como toda esa información que tienes en la cabeza, que me ayudó como a aterrizar y decir, tío, que esto, no te digo que es fácil, pero que es real, ¿sabes? Que es algo que no solo son números y detrás de esos números hay cosas y decisiones, ¿no? Que al final son decisiones con cosas que tenemos incluso en nuestro día a día, ¿sabes? Y ese libro concretamente recuerdo que me hizo ese clic por el momento en el que lo leí, es lo que te comentaba. Muy bien, apuntamos ahí. Vamos a hacer una pregunta del invitado anterior, te voy a dejar lanzar una pregunta al siguiente, te voy a dejar lanzarme una pregunta a mí, pero antes te voy a pedir dos cosas. Una es, si tú tienes tu marca personal y es como un poco más complicado, ¿no? Pero ¿algún referente que dirías que podría representarte? O sea, que dirías, mira, es un referente para mí. Él podría representar también mi marca, ¿no? Decir, ostras, o mi empresa, dirías, ¿tienes algún referente que digas, buah, ya sea de cualquier, puede ser financiero o no, puede ser de otro tipo? Esta pregunta no te la voy a poder contestar porque yo soy... porque no sabría contestártela, básicamente. Vale. Pero pues digo que es más complicado. Exacto, es que porque yo intento ser muy, que es una palabra que conocí hace poco y me gusta mucho, ecléctico en este sentido. Lo que te decía antes, yo puedo leer mucho sobre muchos inversores o conocer, y más a día de hoy con lo que tenemos en redes sociales, a mucha gente, pero
me gusta quedarme con no lo mejor, porque no tiene por qué ser lo mejor, pero con lo que yo me siento más a gusto de cada uno. Resuena de cada uno. Exacto. Y entonces, claro, me costaría, a lo mejor que si me pongo a pensarlo te lo podría decir o al que más se podría acercar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso y que puedo cambiar de opinión también en no cosas. Una referencia clara Exacto. De una, sino que exacto, me gusta tener referencias de varias personas que pueden ser autoridades en lo suyo, pero que a mí me generan algo que me aporte y me ayudan a yo mismo moldearme, ¿sabes? Y de gente que tú conozcas, yo siempre lo pido a los invitados, aunque en algunos se me ha olvidado, porque yo me meto tanto en la historia vuestra que a veces se me olvidan las cosas que quiero comentar, ¿eh? Porque me lo paso genial. Alguien que tú dijeras, mira, Borja, este tío es muy top, tienes que traerlo aquí al podcast. Es que mira, justo te iba a decir, esta pregunta ya había visto que la hacías. Y o sea, que ya has hecho los deberes. He hecho los deberes, sí. Soy analista, claro, tenía que hacer. No, pero la había visto que lo hacías y la persona que a mí me parecía, que además nunca había hecho un podcast y tal, y era una persona que tenía que salir en un podcast, es justo la persona que has entrevistado antes que yo. Entonces, me sabe mal porque dices, joder, es una persona perfecta para podcast y para mostrar la calidad de persona y de conocimiento que tiene y de forma de pensar, pero te podía decir también otra persona que incluso tenemos aquí, que es conocida, que es Marc Urgell, porque es una persona que es de Avast, de una de las consultoras que tenemos aquí grandes, que tiene el podcast de Spice y tal, y me llevo bien con él y tal, pero es una persona que a lo mejor para este podcast, donde soléis hablar mucho también con CEOs y tal, me parece interesante porque ha hecho crecer mucho una empresa de consultoría en pocos años, una empresa que además tiene que para mí es admirable por lo que comentábamos, ¿no? Porque como tiene tanta carga de capital humano, de tener tanto empleado y tal, pues es muy interesante y además, alguna vez que estamos hablando y tal, me cuenta y tal, ese tipo de decisiones que tiene que tomar y cosas, y me parece un perfil interesante, más allá de que se le conoce más por su parte más fiscal y tal, pero hablar con él a modo negocio puede ser muy interesante también para aportar valor a la audiencia. Puede ser. Por este formato de podcast. Es alguien que me encantaría sentar ahí y preguntar. Sí, un perfil muy chulo. Ha hecho cosas muy chulas, y exactamente. Y como aquí siempre estamos en la parte más de negocio, de empresa, ¿no? De esto, yo creo que puede aportar muchísimo, ¿vale? Correcto. Pues igual le pinchamos, a ver si se anima. Sí, tiene la oficina aquí al lado, así que... a ver si se anima y se sienta un día con nosotros a hablar. Sí, ya chulo. Vale, te voy a dejar la pregunta que te han hecho. Te han dejado, la tengo por aquí. ¿Crees que existe la carrera de la rata del emprendedor? Y si es que sí, ¿crees que lo estás? ¿Que estás en ella? La carrera de la rata, para que la gente... Es un concepto más que... a mí me hizo mucha gracia con Kiyosaki, cuando saca y entonces de ahí se empieza todo. No sé si en más libros saldrá, pero la verdad que a mí me chocó mucho y es verdad que luego te lo quedas ahí y empiezas a verla, ¿no? ¿Tú qué crees de...? Bueno, la carrera de la rata es un poco lo que hemos también comentado antes, ¿no? De que, bueno, y que también pues llegas al punto en el que, como que, entendiéndolo así, como que hay que llegar a este punto que es pues estudiar, tal, para luego trabajar, para luego tener tu cochecito con tus hijos, con tu hipoteca, con tal, y ya no sales de ahí, ¿no? Porque luego no puedes dejar el trabajo porque estás atado por todo lo demás y tal. Eso sería algo la carrera de la rata. No sé cómo se traduciría la carrera de la rata al mundo del emprendedor. Entiendo que sería de que una vez emprendes te vuelves un yonki del emprender y porque ya ahora tengo algo claro desde que soy emprendedor, es que voy a hacer lo posible. O me costaría mucho verme trabajando otra vez a nivel corporativo en otra empresa. Para alguien, al final, pues los que somos emprendedores trabajamos para alguien, que son nuestros clientes, ¿no? Pero al final trabajamos como nosotros nos da la gana. O sea, trabajamos más horas que nadie, por decirlo de alguna manera, pero en nuestro proyecto y en nosotros y en algo que estamos creando nosotros, ¿no? Entonces, yo te diría que no sabría cómo definir la carrera de la rata en un emprendedor, pero si la definimos de esta forma, ¿no? Es decir, una vez ya estás metido, que tienes que seguir haciendo cosas y tienes la obligación de seguir haciendo proyectos nuevos y cosas nuevas y tal, yo te diría que sí que puedo estar en eso. Ahora, tampoco sabría
para decirte si existe la carrera de la rata o no en el sector del emprendimiento, pues habría que definirlo un poco mejor. Si lo definimos de esa manera, sí. Te puedo decir que... Lo que pasa es que de esa manera es igual no es tan negativa como claro, lo es en por el eso otro te campo, digo, ¿no? porque no es negativa. Él no sabría cómo verle el punto de vista negativo en este caso. Sí, pero yo tampoco. Yo creo que habría que potenciar mucho más a la gente que construye. Los emprendedores están continuamente construyendo o intentando construir. Sí. Van a fallar muchas veces porque todos vamos a fallar y todos los proyectos, no todos los proyectos que hagamos los vamos a acertar, es la realidad y hay que aceptarlo como tal, ¿no? Pero yo creo que debería haber mucho más apoyo a gente que construye. No solo institucionalmente y tal, ¿no? No solo facilidades, sino a nivel social. Que digas, tío, el tío que está construyendo puede generar empleo, puede generar riqueza. Es que está relacionado. Está relacionado, porque es lo que decimos. O sea, al final a nivel político, ¿a quién te interesa ir? Al pequeño, a los empresarios autónomos y tal, que sí, que son la mayoría, ¿no? De los que generan realmente, dan crecimiento al país, pero el número de personas son minoría. Cuando tú te vas directamente, pues a la clase media general o te vas a los gente que vive de ayudas o de pensiones o de lo que sea, a funcionarios o lo que sea, es un público mucho más mayoritario. Sí. Entonces es mucho más fácil desde el punto de vista de alguien que quiere llegar al gobierno y mantenerse en el gobierno, llegar a esas masas que no llegar a los que realmente están generando esa riqueza y generan ese crecimiento para el país. ¿Y cómo haces para... ¿Cómo te digo? O sea, ¿cómo haces para llegar a esa gente y empatizar con esa gente? Confrontando, que es como hacen constantemente. Entonces, claro, para tú llegar a ese tipo de personas, tienes que confrontarlos con los otros. Decir, estos son los malos y yo soy el bueno y vengo a salvarte de los malos y tal. Por lo tanto, es lo que te digo, va relacionado. Si tú me quisieras ayudar... No ayudar, yo siempre he dicho, digo, no quiero que me ayudes, yo simplemente quiero que no me pongas piedras en el camino. ¿No? Es que simplemente eso, yo creo que es lo que pedimos todos. La mejor de las ayudas sería eso. Exacto, porque la gente se piensa que venimos nos vamos o lo que sea por impuestos, que también, porque hay un punto donde ya es desorbitado, ya solo el uso que, hablando de asignación del capital, de lo que se hace con esos recursos, ya es otro tema y por lo que la gente se cansa, ¿no? Pero también es eso, es que la gente se siente perseguida también en muchos casos. Entonces, es más que nada que no te pongan trabas, más que me ayudes. Pero es lo que te digo, no puede darse una u otra porque es que van acompañadas. O sea, para tú llegar a las masas tienes que confrontarlos con los otros y claro, los otros de cara a las personas pues son los malos porque a mí me han convencido de que son los malos y que son los que me explotan y los que me pagan un sueldo bajo y los que hacen que los precios suban y que encima luego el dinero que ganan lo invierten y hacen que me cuesta a mí más pagarme una vivienda. Pues así no se puede crecer en ese país, es que es evidente. Vamos a lanzar una pregunta al siguiente invitado. Vale. ¿Tengo más contexto? Trader. Vale. Que sepas un poco de qué va. Vale. A mí algo que está linkado a lo que es el mundo de las finanzas, pero me interesa saber su opinión. Entiendo que será trader profesional y se dedica a esto profesionalmente, por lo tanto me interesa más todavía saber su opinión sobre qué opina del uso que se está dando a nivel marketing, cómo se está relacionando a día de hoy el marketing con el trading. Cuando un trader de verdad sabe realmente lo que hay, un trader de verdad pues sabe las rentabilidades objetivos que puedes conseguir con esto, el trabajo que realmente conlleva, porque el trabajo de trader no es trabajar 30 minutos al día por mucho que te lo quieran, no hay ningún trabajo de 30 minutos al día, pero y menos el de trader. Entonces, ¿qué opina de que dentro de que tiene que haber un marketing detrás, incluso ya te diría que haya lujo, que haya coches y tal detrás, te lo podría hasta aceptar, porque lo puedo hasta entender. Pero que se hable de resultados, que se hable de rapidez, que se hable de que es adecuado para todo el mundo, que todo el mundo puede y tal, me gustaría saber qué opina de eso, del marketing alrededor del trading, por decirlo de alguna manera, y cómo se engaña, si realmente se engaña en muchas ocasiones o no. Vale, genial pregunta. Algo se lo preguntaremos. Y te dejo que me lances una pregunta a mí para que me devuelvas alguna. Bueno, ahora menos mal que vamos a comer y te voy a poder hacer más, pero, sí, no, pero a mí iría muy relacionado la que yo te querría hacer con lo que comentábamos antes precisamente a la hora de delegar. Tú que llevas tanto tiempo emprendiendo, que tienes una empresa además con muchas otras empresas por debajo, para ti habrá sido muy importante tu capacidad de delegar. Entiendo que aquí no hay una fórmula mágica,
pero igual de la misma forma que me hacías tú antes, también me interesaría saber, por un lado, en qué te fijas en una persona cuando tengas que contratarla, pero sobre todo para una persona que quiere, que ya tiene, en mi caso, ¿no? Que, viéndolo de forma más egoísta, pero yo sé que hay mucha gente que está como en mi caso, que decimos, vale, tenemos una buena estructura, vivimos muy bien de esto, tenemos nuestros colaboradores, pero sabemos que si queremos ir un paso más allá, tenemos que hacerlo a través de un equipo. Entonces, ¿qué son las primeras cosas, más allá pues de lo típico del administrativo, de la gestión de las cuentas, tal, no sé qué, pero qué serían los perfiles? Y entiendo que aquí dependerá mucho del tipo de negocio y tal, pero o al menos cómo valoras tú cuándo necesitas a una persona y qué es lo primero que deberías delegar en tu empresa para crecer mucho más. Vale. Yo me muevo siempre cuando contrato a gente, digamos, depende del perfil, ¿no? Si dejas un perfil más bajo o más alto. Cuando hablamos de delegar, empiezas a buscar un perfil un poquito más alto, ¿no? Que tenga como más habilidades, porque intentas quitarte carga tú. Cuando estamos hablando de delegar es porque yo ya no puedo, alguien lo tiene que hacer. Y ahí empiezas también a especializar. Quiere decir, tú al final empiezas siendo muy hombre orquesta, ¿no? Que hago 1000 cosas. Necesito gente que se focalice en esto porque quiero que sean mejores que yo en eso. A mí me gusta mucho bajar siempre al detalle al inicio para entender bien cuál es ese perfil, lo que se necesita, o el negocio, o la línea de negocio. Necesitas una visión muy clara, me gusta cogerla yo, esa visión, y para entender cuál es el perfil que más necesitamos ahí, ¿no? Sí que es verdad que no suelo delegar en alguien que lleva poco conmigo. Entonces, soy mucho de la meritocracia. Entonces, como siempre doy primeras opciones a gente que lleva mucho tiempo. La cojo para un trabajo concreto, ¿vale? La cojo porque primero tiene que ser buena gente. O sea, es que, fíjate, con la buena gente se pueden hacer cosas buenas. Y con la gente mala no te apetece estar. Entonces yo no quiero trabajar con alguien con el que no me apetezca estar un rato y hablar, y con el que no pueda abrirme y contarle las cosas como las veo. Porque si esa persona no acepta ciertas cosas que están dentro del negocio, digo, chico, no me quita energía el tener que estar cortado con alguien. Entonces no puedo, ya tiene suficientes frentes como para perder energía porque al fulanito se lo tengo que decir de una manera y a este de otra. Le digo, no fastidies. Entonces, para mí es buena gente como perfil. Luego va a aprender, porque el aprender se puede hacer, el ser buena gente no se puede hacer tan fácil. Entonces, eso como el perfil. Y luego a la hora de cómo elijo en quién delegar o cuándo tengo que delegar, serían dos cosas diferentes. El cuándo, actualmente te diría ya que siempre. O sea, encuentro una cosa y tengo que buscar a alguien porque no tengo tiempo suficiente entonces como que le doy foco a, creo que necesitamos aquí, exploro el mercado o exploro un poco la línea de negocio y digo, sí, tiene sentido, entonces ya tengo que buscar a alguien en ese puesto, ¿no? Pero en las fases iniciales, que cuando contratas a esas primeras personas y tal, que son tan sumamente importantes, porque es verdad que marcan la diferencia, yo me guié por esta parte de buena gente, gente con un perfil que sean muy proactivos, currantes. Tú no puedes tener a alguien que de verdad delegues, que tengas que estar mandándole que mueva todos los dedos. No puedes, eso es imposible. Entonces, yo puedo aceptar tus fallos y que te vas a equivocar, pero lo que no puedo aceptar es que te quedes parado. No puedo, porque entonces no me estás ayudando. Claro. Yo necesito que tomes acción. Y cuando tú tomes acción, veremos si, oye, mira, por aquí no, por aquí. Y te aceptaré un primer error y un segundo. Hombre, si te digo una cosa y no la haces, y no la haces, y no la haces, te diré, tío, no vale. Pero si no eres proactivo, no vas a poder delegar sobre él. No vas a poder, ¿eh? Entonces, necesitas eso. Y cuando encuentras a esa persona que es proactiva, que tiene confianza, que tal, es una maravilla porque empiezas a encajar las piezas y según vas creciendo, tu equipo se va especializando. Y entonces, claro, dices, cuando tú digas, ostras, en el nivel administrativo o fiscal, me olvido de todo, esto sale de tu mente y tú solo tienes el input resumen que necesitas, cuando a nivel
gestión de clientes o a nivel de marketing de no sé qué, empiezas a tal y dices, pues qué maravilla. O sea, Sí, sí, total. entonces que empiezas a liberar tu mente. Entonces, ¿es necesario? Sí, es complicadísimo delegar. Creo que es de lo más difícil que hace la gente, delegar. Y yo he tenido la suerte en elegir muy bien el equipo desde el principio y también hacerles muy partícipes. Alguien que empieza a coger peso necesita sentir el negocio suyo. Porque si no, al final, pues es igual si es un tradeo meramente económico, ¿no? Mi tiempo por tu dinero, pues igual no buscas, no puedes crecer más allá. Yo, buena gente, proactividad absoluta, si no, no vas a poder. Y la especialización o el qué, dirías, ¿en qué en qué delegarías primero? En lo que seas tú peor. No habría otra opción. Yo soy malísimo en papeleos, o sea, en la parte burocrática es lo primero que delego siempre, pero porque es donde más me cuesta. Claro. Entonces, nadie tiene un punto en el que sea. El tipo de negocio también afecta, por supuesto, pero yo creo que afecta a eso más. me refiero, porque en mi caso, y en el caso como puede haber tantos a día de hoy, claro, todo gira en torno a mi marca. Sí. Marca personal, por un lado, lo que es redes sociales, lo que es mi faceta de asesoramiento también, lo que es la parte de las clases y tal, pues también es mi cara. Entonces, claro, delegar todo eso... Muy complicado. Claro, es complicado porque al final es lo que da ese valor añadido, ¿no? Entonces, lo que tengo que delegar son más cosas de fuera, ¿no? Pues a lo mejor dentro de la parte de análisis, pues que es lo que entra ahora, pues este analista para ayudarme a estructurar más información y que ese trabajo no lo tenga que hacer yo. Yo luego soy el que le dice a lo mejor lo que tenga que analizar o lo que sea, pero yo ya menos tengo todo ese trabajo hecho que supervisas de búsqueda, para que tenga el nivel de calidad que tú quieres. Pero soy yo el que lo hace luego, ¿sabes? O el que lo explica en un vídeo o tal. Y luego pues es eso. Pero claro, cuesta tanto cuando es algo que dices, tú gestionas porque lo gestionas a través de tu marca, de tu imagen, y luego veo más complicado el fiarte de alguien. Porque dices, bueno, para la parte de edición, para la parte de otras cosas que puedes tal, pues dices, bueno, tú lo sabes hacer porque es el hombre orquesta como tú dices, pero luego es fácil delegarlo a alguien y que se acaba adaptando a tu estilo y lo hace muchísimo mejor que tú y tal. Pero me cuesta eso, que tampoco sé si lo si quiero, porque es lo que te digo, o sea, a día de hoy que tenemos, lo bueno que tenemos con este tipo de negocios más digitales es que los márgenes son muy bestias. Claro, lo que pasa que yendo a esto que hablábamos antes de la carrera de la rata del emprendedor, de que dices, claro, es que te van saliendo continuamente ideas, cosas nuevas que tengas que hacer y tienes que desbloquear tu tiempo de otros sitios para llegar a eso, ¿no? Y el tiempo es limitado, o sea, eso exacto, sí que es limitado. Y tu tiempo es limitado y esa es un poco la idea y lo que me reconcome más continuamente de decir, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? ¿Debería dar ese paso? ¿No? Pero no, me viene muy bien tener ese enfoque. Creo que es un salto que te puede llevar muy lejos. Bien hecho te puede llevar lejísimos, mal hecho puede perjudicar. Entonces, claro, es verdad que no es a la ligera, pero que se puede hacer de forma como progresiva probando. Es decir, porque al final si tú analizas tu tiempo, tú dices, vale, voy a analizar durante X tiempo lo que dedico a cada cosa. Eso es un ejercicio muy, muy importante que la gente no hace tanto. Y entonces cuando lo haces, de verdad te das cuenta de lo que inviertes. Tú tienes una percepción de del tiempo que tú inviertes en las cosas. Esa percepción no es del todo real, ¿vale? Entonces, es subjetiva. Entonces, cuando tú lo mides y dices, mira, voy a estar un mes midiendo exactamente el tiempo que invierto en cada cosa, te das cuenta primero de lo que inviertes. Y a veces te podrás sorprender de algunos números, ¿no? Analizas por qué esos números, si es algo puntual porque ha habido un problema de no sé qué y tengo que invertir mucho tiempo, o es algo que digo, ostras, si esto lo hago normal y no pensaba que me costaba tanto tiempo. Entonces, con eso, yo separaría lo que aporta valor a tu marca o a tus proyectos y lo que no. Hay cosas que no aportan valor, que son necesarias de hacer, pero que no. Entonces, separaría eso y entonces cogería todo eso y analizaría. Porque ahí verías si hay un perfil que cubre varios de esos frentes, ¿no? Y dirías, pues mira, es que estas 4 cosas, hay un perfil que tenga este conocimiento o un tipo de persona que puede encajar, podría hacer todo esto. Entonces dices, venga, vamos a meterlo aquí. ¿Por qué? Porque empiezas a trabajar en delegar en el back. En el front sigues tú, en el back empiezas a delegar. Si el trabajo se hace bien, requiere que tú vas a empezar a ganar tiempo. Cuando empiezas a ganar tiempo, decides el siguiente paso. Si esa persona funciona y te hace ganar tiempo, vale, ¿en qué lo invierto? Nuevos proyectos. Y ves que si esa persona empieza a tener esa posibilidad de más carga. Ostras, si arranco un proyecto nuevo, pero esta persona me puede hacer esta parte, persona en la que ya confío, me ha demostrado que funciona y tal, ostras, es que igual sí puedo asumir este proyecto, porque ya no tengo tanta carga como antes, tengo menos, y esta encima me va a ayudar.
Y es algo que tu marca no se va a ver aún perjudicada porque estás trabajando en el back. Pero tienes que hacer ese análisis, porque si en ese análisis vas a hacer así. Es como harías un análisis financiero, dirías, haz un análisis de tiempo, llévatelo al tiempo y determina en qué estás invirtiendo tu tiempo, pero medido, no... Sí, y si no, lo haces con un software, ¿eh? O sea, que yo a veces he utilizado softwares para hacer eso, decir, oye, monitoriza mi equipo y tú trabajas con normalidad y al tiempo dices, si cojo el reporte de llamadas telefónicas, cojo la monitorización de mi equipo y haces un análisis y te dices, vale, todo esto que estoy haciendo tengo que quitármelo encima, no está aportando nada. Pero es un ejercicio que a veces pues no veo tan normal que la gente lo haga y yo cuando lo he hecho nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes. Qué bueno. Así que bueno, ahora seguiremos comentando más. Sí. Nada, Cristian, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Se me ha pasado volando, ya no sé ni, ¿qué vamos? ¿Hora y media? 2 horas llevamos. Increíble, se me ha pasado voladísimo el tiempo. También, la verdad. Y nada, un placer enorme, como te digo, tenerte, aprender de ti y que has compartido tu historia. Y ahora vamos a seguir hablando porque creo que seguro que pueden surgir cositas muy interesantes. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.